Muy bien, estamos ya, ¿verdad? ¿Suena bien? Nos oímos fenomenal. Pues vamos a ir comenzando, si os parece. Y efectivamente, como está la tarde un poco lluviosa, pues hoy estamos llegando así como podemos. Yo he venido desde Madrid en el AVE y justo cuando llega el AVE era el momento del chaparrón de hoy, uno de ellos, ¿no? Y dije, a ver cómo salgo yo de aquí, la cola de... Me voy a llegar empapado y qué van a decir estas gentes. Con la suerte de que ha parado un momentito, oye, y me ha dado tiempo a poder venir tranquilamente. Muy bien, como decía la compañera, pues efectivamente soy colaborador de la editorial SM, que es quien organiza, ya sabéis, estas jornadas. Y por ahí andamos recorriendo la geografía española, pues haciendo un poco la implantación de la nueva ley en todos los aspectos, ¿no? Que vemos que no son pocos y que, pues bueno, pues a nadie se le ha ocurrido. Esta ley, como otras, viene sin mucha financiación y la verdad es que no está habiendo una verdadera formación del profesorado. A las editoriales, por aquello de que en ello les va un poco la vida, pues claro, están ofreciendo y están esforzándose. Llevamos pues ya trabajando 2 años en torno, a pesar de que todo ha salido muy tarde, pero ya llevábamos 2 años trabajando en todo el desarrollo curricular de la LOMLOE, previendo que pasaría esto, ¿no? Que una vez más pues no íbamos a tener mucha financiación de formación y que interesaría mucho al profesorado tener esta formación. Al final son 17 sistemas educativos en este país nuestro. Cada comunidad, antes de ayer estuve en Cáceres y entonces pues no me sirve la presentación del todo. Tengo que hacer cambios, por supuesto legislativos, pero también un poco de forma, de cómo se plantea tanto el desarrollo de la ley como después pues eso, la puesta en práctica, ¿no? Además de esto de colaborar con la editorial en muchas de las cosas, por ejemplo, de materiales que recibís pedagógicos, pues ahí ando yo también liado haciendo cosillas. Cuando salieron las rúbricas, ¿os suena esto de las rúbricas, verdad? Bueno, pues yo me hinché a hacer rúbricas, o sea, yo no sé las que hice, porque me encargaron pues para varios proyectos de la editorial las rúbricas de evaluación de... Y entonces ahí me puse a tope con las rúbricas. Y como digo, pues ha habido pues eso, distintos frentes en los que hemos ido cubriendo. Y luego, aparte, pues efectivamente soy orientador educativo en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que ha hecho que la pasada sesión no pudiera estar. Sabéis que ha habido un cambio, ¿no? Os avisarían porque estoy amenazado de ser tribunal de oposición este año. Entonces, pensé que ya me libraba el jueves pasado, que me convocaron para... Era suplente, allí aparecí en la reunión de constitución del tribunal. Me quedé a las puertas, si hubiera fallado alguien más ya entraba yo, me fui tan feliz, pero no pude venir por esa razón, que es de peso, eso es un deber inexcusable, ¿no? Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que dicen que nos devuelven a la bolsa y que ahora podemos salir para un nuevo proceso que se va a hacer de estabilización o no sé qué. Así que cualquier día de estos me veo por ahí, que no me apetece nada, por otro lado. Pero bueno, estoy también, hemos de decir que en la parte buena no me tengo que examinar. Sería examinar en este caso. Bueno, y entonces pues os pido disculpas por lo que supone el cambio y que cuando empezamos esta semana, pues avisé a la editorial diciendo que no sé si a lo mejor nos vuelven a convocar. Ha sido que no, así que aquí estamos y podremos hacer la sesión durante el día de hoy. Habéis tenido ya varias, ¿no? Habéis tenido varias sesiones. Habéis visto con Antonio Roura, ¿verdad? Todo lo que es la estructura curricular, que es, bueno, pues sabéis, el director de Religión y Escuela y, en fin, pues una persona que colaboró en la Conferencia Episcopal Española en la elaboración también del currículo de religión. Sabéis que cuando se ha estado haciendo el currículo, pues ha sido de una manera participada. Y esto, la verdad es que está muy bien porque se nota, ha salido un currículo de religión, pues muy bueno. A mí, desde luego, yo empecé dando clases de religión en el curso 91-92 y empecé con un currículo que os sé decir la verdad que no sé muy bien cómo era. A mí me pusieron allí a dar clase en un instituto y bueno, pues había una programación del profesor anterior que yo por supuesto fusilé, copié, cambié la fecha. Eso es muy importante, ¿eh? Yo siempre que doy cursos de programación digo, lección primera, cambiad la fecha. Eso es importante. Cambiad el nombre del profesorado.
si heredáis la programación de alguien, os la pasan, pues colegio público tal, pongamos el nuestro, quién es el profesorado, pongamos nuestro nombre, esas cosillas que son las más importantes. Bueno, entonces allí me dieron una programación y yo empecé a dar clase pues como, nunca mejor dicho, como Dios me dio a entender, ¿no? Entonces no me preocupaba a mí mucho esto de la programación, de la evaluación. ¿Qué hacía yo en ese momento? Pues yo intentaba imitar lo que habían hecho conmigo cuando era alumno, en esos primeros años, ¿no? Recordaba a mis buenos profes de religión que tuve en el Colegio Diocesano de Ávila, donde yo estudié toda mi vida, y entonces pues yo allí pues con el ejemplo que había tenido, buen ejemplo, la verdad es que yo a mis curas les quiero mucho y entonces tuve buenos profesores de religión y yo intentaba pues eso, imitar un poco con la juventud, pues un poco también, pues tener buena relación con los chavales. Eso no lo he perdido hasta ahora, pero bueno, yo intentaba, pues eso, buen rollo y tal. Y ya en ese año, fijaos, yo empecé dando BUP y con uno dábamos religión, en BUP dábamos religión y compartía dos institutos y uno de ellos era ya de estos experimentales de la LOGSE. Y entonces vino una persona que también de una editorial y nos explicó en qué consistía el currículo y en qué consistía lo de programar. Y bueno, pues se ve que lo hizo muy bien aquella persona porque me aficioné, me gustó y dije, uy, qué importante es esto. Yo estaba un poco perdido, estaba solucionando las clases casi en el día a día. Iba y, bueno, pues hoy esta noticia, pues hoy esta cuestión, pues hoy vamos a ver la Biblia, pues hoy un poco como pollo sin cabeza, he de reconocer ahora. Y entonces nos enseñaron a programar, nos enseñaron que era un currículo, cómo ese currículo pasaba a la práctica del aula y dije, pues esto tiene una lógica que es digna de ser aprendida, porque esto me va a tranquilizar y por lo menos me va a hacer dar un orden a esto que estoy haciendo en clase que hasta ahora no está teniendo mucho orden. Y eso me ha durado hasta hoy, 31 años después, pues sigo interesado en toda esta cuestión de programar sabiendo que es un tema bastante arduo, que lo sé, porque claro, nosotros llegamos, yo sigo en los colegios ahora como orientador, pero vamos, que 20 años como profesor de religión y el resto, y en institutos, y luego ya me pasé a equipos de orientación en primaria, también como orientador algún año en secundaria, y claro, todos sabemos lo que es la vorágine que digo yo del día, ¿no? Donde llegamos al colegio a las 9, 9 y media, cuando se entra. Aquello es un no parar, llego, me encuentro a 30 en la clase, luego 15, 20, salgo, me encuentro otros 15, otros 20, salgo. Y claro, a todas estas, aquí venimos a decir, cuidado, que hay que programar, que hay que hacer una evaluación competencial, que hay que hacer unas unidades didácticas, que hay que hacer unas situaciones de aprendizaje ahora, ¿no? Esto ya empezamos a hablar de cosas prohibidas, de cosas nuevas, de la novedad, ¿no? Pues que tenemos que atender a la diversidad, que tenemos, cuántas cosas tenemos que hacer, que tenemos que coordinarnos con nuestros compañeros. ¿Cuándo? Porque claro, el recreo será para descansar. Bueno, entendiendo toda esa vorágine, démosle también la importancia y situemos todo este tema, lo podemos llamar el papeleo, ¿no? El papeleo, pero que es un poco la fundamentación de la clase, pues también situémosla y pongámosla y démosle su justo valor, ¿eh? Y yo considero que bastante. Cada uno, cada una, que vayáis encontrando cuál es el valor que en vuestra práctica educativa va teniendo todo este tema de la programación. Estaría bien que le diéramos una importancia y que consideráramos que efectivamente pues tiene un lugar preeminente en toda nuestra labor educativa, que sea un poco la guía, ¿no? La luz de guía que nos lleva detrás de la que vamos para que después en esa práctica, en esa vorágine de la que hablo, en la que tenemos que ir entrando en una clase, saliendo un conflicto, el niño desmotivado, el niño con un problema, el profesor o profesora que ese día incluso me dice, me hace un comentario por el pasillo, soy profesor de religión, ya están aquí los de religión, que a veces nos la llevamos también, ¿verdad? No, pero eso los de religión, no, a veces nos la lleváis, es tampoco que se va uno que dice, vaya hombre, ¿por qué? Bueno, pues mirad, aprovechemos que tenemos un currículo actualmente que es muy competitivo frente a los otros currículos. Está muy bien hecho, como decía, creo que es el mejor currículo de religión que hemos tenido, por lo menos en los que yo he conocido desde el curso 91-92. Es el mejor currículo de religión que hemos tenido. Como digo, es muy competitivo y se ajusta perfecta y exactamente a lo que la ley nos pide. ¿Quiere decir esto que otras veces no? Otras veces voy a decir no tanto.
por dejarlo así. Entonces, a lo mejor no se ajustaba tanto a lo que pues la sociedad nos pedía, etcétera. Y ahora sí, tenemos un currículo que es compatible para trabajar, por ejemplo, transversalmente, interdisciplinarmente con otras áreas. Tenemos un currículo que está muy adaptado a las necesidades que este sistema educativo plantea. Luego lo veremos, los retos del siglo XXI, esto ya lo habéis visto en la charla de Antonio, me imagino, ¿no? Pues todo lo que es el mandato europeo, el Consejo Europeo, todo lo que nos dice de las competencias clave, etcétera, se ajusta exactamente el currículo a todas esas premisas que se plantean desde la ley general. Y eso está muy bien, porque entonces, pues bueno, nosotros también está bien que conozcamos y manejemos bien nuestro currículo, está bien que conozcamos y manejemos bien nuestra práctica educativa, y que esa práctica educativa en lo que hoy concierne, que va a ser más la evaluación, pues, y además es que vamos a ver que o trabajamos sobre todo con las otras materias, o no haremos una verdadera evaluación competencial. Por lo tanto, ahí sí que nos tenemos que sentir, por supuesto, uno más, con nuestra importancia y con el lugar que la religión, como digo, va a ocupar en las aulas a partir de este momento. Que ya lo ocupaba, pero que ahora tenemos documentos además que corroboran esta realidad. ¿Vale? Tenemos varias maneras de enfrentarnos a estas cuestiones más legislativas. Una es la más administrativa, que es lo que la administración nos pide. Entonces, en los coles, cuando os reunís, en los claustros, las comisiones de coordinación pedagógica se reúnen. ¿Asistís a las comisiones de coordinación pedagógica? Es que en Madrid, por ejemplo, religión no, en primaria no asiste y en secundaria sí asiste. Como os decía, 17 sistemas educativos. En cada comunidad se plantea de una manera diferente. Bien. A nivel administrativo, tenemos que la consejería pues nos dice que tenemos que presentar una serie de documentación, ¿verdad? Y entonces, desde el 1 de septiembre, pues tenemos el primer claustro. Nos saludamos todos, venimos con ese buen color del verano, ¿verdad? Llegamos al primer claustro con todas las fuerzas y el ánimo del mundo y ya la directora o el director del centro nos empieza a pedir documentación. Bueno, este curso tenemos que hacer y este curso tenemos que presentar, estamos empezando la LOMLOE, vamos a tener que hacer nuevas programaciones, vamos, ¿esto pasó? Sí, esto ha pasado en todos los centros. Y entonces ya nos empiezan a pedir y todo ese... Es que perdemos hasta el color de la playa. Según nos lo van contando, estamos tan felices y orondos allí que venimos que da gusto y ya empiezan con que tenemos que hacer y nos vamos a reunir y vamos a pedir este seminario de formación y entonces vamos a hacer... Y claro, esa es la parte más administrativa y esa hay que cubrirla. Porque después viene un señor o señora inspector o inspectora y nos va a pedir una documentación y la tenemos que tener preparada. Entonces, esa es una parte, quizá la más costosa. ¿En qué sentido digo la más costosa? Claro, a mí lo que me gusta es dar clase y tener a mis niños, a mí estar ahí delante, ese es el momento que a mí pedagógicamente me gusta. A mí todo el papeleo, cuando digo a mí estoy hablando por todos, ¿verdad? Por todas, pues a mí toda esa parte en la que tengo que sentarme en el ordenador y realizar unos objetivos y ver qué conexión tienen con estos elementos del currículo, etcétera, etcétera, pues claro, digo, vaya, esas tardes que me estoy echando yo, que luego pues en el colegio es difícil trabajar, ¿verdad? Pues siempre hay el momento café y tal. Bueno, pues entonces me tengo que poner. Esa parte administrativa, nos guste o no nos guste, tenemos que hacerla y nos la van a pedir y la tenemos que realizar. Los plazos, pues mirad, yo creo que en la mayor parte de los centros y de las comunidades autónomas se empezó como a todo gas, vamos a hacer, hay que presentar, ha agobiado todo el mundo y después se ha ido relajando, ¿no? Oye, mirad que esto que era para el primer trimestre, no, va a ser para el segundo. Estas situaciones de aprendizaje, recuerdo en Extremadura que les pedían 17 situaciones de aprendizaje. Esto estuve yo en noviembre dando un curso ahí en Plasencia y el profesorado es que no quería ni que hablara. Decía, pero dinos cómo se hace una y ya con eso es bastante el curso.
tranquilidad. Es que no podemos arrancar, no las casas se hacen desde los pilares, ¿no? que apoyan, no podemos empezar por el tejado. Entonces tendremos que explicar bien cómo llegamos a la conclusión de hacer una buena situación de aprendizaje y cómo construirla, ¿no? ¿Te habéis tenido sesión de situaciones de aprendizaje? Ya la habéis tenido. Entonces, claro, no podemos, imaginaos que durante todo el curso solo hubierais tenido, durante todo el año, hubierais solo tenido esa sesión, las situaciones de aprendizaje. Claro, dirías, pues aquí está, me han enseñado una metodología, una forma de programar, pero claro, me falta todo el resto, necesito muchas más cosas para poder programar bien. A nivel administrativo, entonces, nos guste, no nos guste, nos guste más, nos guste menos, tenemos que realizar una serie de documentos que se ajusten a la legislación vigente con un poco lo que contamos. Contamos con nuestro currículo de religión, contamos con el decreto de la comunidad y contamos para algunos aspectos incluso con el Real Decreto del Ministerio. Y esos documentos hay que manejarlos. Ahora vemos cuáles son, como os voy a dejar la presentación, ahí los vais a tener. Pero vamos, que en cualquier portal, el portal de la Consejería de Educación vuestro no es el más fácil de utilizar para mí, que he utilizado casi todos. No digamos que no es el mejor, pero bueno, al final lo encontráis. Hay otros que como que están muy bien estructurados y este hay que dar alguna vueltecilla más. Pero bueno, está bien. Ahí tenéis la documentación. No obstante, yo os dejo todas las referencias, ¿vale? Pero el nivel administrativo que tenemos que hacer y que tenemos que cumplimentar y que estamos un poco empeñados en que sepáis hacerlo y os cueste lo menos posible, se coordina directamente con el nivel práctico. El que decíamos, 9 de la mañana, llego al colegio, empiezo mis 15 alumnos, llego, esto acaba, mis 15 siguientes alumnos, etcétera, etcétera. Y digo, ¿y cómo entonces hago yo la coordinación y el engranaje entre toda esta documentación y lo que está? Pues bueno, eso es un poco a lo que nos tendremos que acostumbrar debido a que seguramente quienes estamos aquí no es la primera ley que estrenamos, ¿verdad? No es la primera ley que estrenamos, por lo tanto, bueno, pues veamos a ver qué pasos tenemos que dar para que de la manera, voy a decir, de la manera menos dolorosa, pues vayamos pasando esa teoría que tiene que estar y que tiene que existir y me sirva. Vamos a decir, bueno, pues no voy a trabajar para nada, no voy a trabajar en paralelo, voy a intentar trabajar de manera coordinada, que lo que haga de legislación y documentación me sirva todo lo posible para la práctica, porque esos dos niveles están en la educación y esos dos niveles los estamos constantemente experimentando, ¿no? Tenemos, fijaos, si pasara la diapositiva sería fantástico, lo mismo, ¿no? Y voy a tener que dar al botoncito, pero no pasa nada. Fijaos, me gusta empezar hablando precisamente de toda esta historia legislativa, porque yo creo que esto nos hace entender mejor y ya ponernos en situación de lo que vamos a ir hablando hoy, que es precisamente la evaluación competencial. ¿Cómo se plantea la evaluación en esta nueva ley? Empezamos desde... bueno, no vamos a empezar desde los inicios, pues nos situamos en la ley general, ¿no? En la ley general, esta de la que yo os hablaba, que era la ley del BUP, ¿no? De la EGB. Entonces teníamos hasta octavo y después ya pasamos al BUP y teníamos el COU. Bien, esta ley, digamos que tenía el principal protagonismo, lo tenían los conocimientos. Entonces era una ley que a la hora de evaluar, no digo yo que fuera muy fácil, pero es verdad que era muy claro. Nosotros lo que evaluábamos en este momento, lo que el sistema educativo evaluaba eran los conocimientos. Y no se planteaba más allá del puro conocimiento. Por lo tanto, por poner el ejemplo, pues si tú tenías que aprenderte 10 cosas, vamos a decir, pues decías 8, tenías un notable, decías 5, habías aprobado, por, en fin, hacer un poco el ejemplo simplón, ¿no? Pero bueno, que era un poco más de un sistema basado en la repetición, en la acumulación de conocimientos y después yo los contaba. Y en esa ley, pues no contaba mucho más, no había el protagonismo, lo tenía, como digo, sobre todo esto, el conocimiento. Pasamos, bueno, luego hay una ley ahí que no llega a instaurarse, después está la ley del derecho a la educación, que todavía algunos artículos siguen vigentes, de la LODE, y pasamos a la que sí que es un hito, que es la LOGSE.
La LOCSE, además de, por ejemplo, pues ampliar la edad obligatoria ya hasta los 16 años, que fue un cambio importante, otra estructura del sistema educativo, la primaria ya era solo hasta sexto, empezamos con la secundaria obligatoria, 2 años de bachillerato, pero vamos a lo que viene siendo el currículo, y el currículo aquí cambia, pero diametralmente, porque resulta que ya no solo vamos a hablar de conocimientos. Aquí recordáis esto, quienes estabais como profes y quienes estabais como alumnado también, empezamos a hablar de los conocimientos, de los procedimientos y de las actitudes. Bien, entonces ya estamos metiendo nuevos ingredientes en el sistema educativo y además hablamos de unos temas transversales. Por primera vez aparece en la educación que tenemos que hablar de la naturaleza, que tenemos que hablar del valor de la salud, que tenemos que hablar de la paz, que tenemos que hablar de la educación vial. Claro, esto fue pues un shock para el sistema educativo y un gran shock para quienes llevaban muchos años. Yo ahí me estaba estrenando, como digo, eran mis primeros años. Yo estaba en la vida happy y me parecía todo bien, pero claro, yo entraba en las salas de profesores y sí que oía a profesorado que llevaba mucho más tiempo que decía, esto es un horror. Esto es un horror porque, claro, ya no solo nos vamos a dedicar a los conocimientos, es que ahora nos dicen que además tenemos que preocuparnos por los procedimientos y también por las actitudes y que además tenemos que trabajar una serie de temas transversales. Entonces, el temor que empezó ahí a surgir fue el de, claro, entonces los alumnos cada vez van a saber menos. Veníamos de muchos años en los que el protagonismo lo tenía el conocimiento, el saber. No pasábamos de ahí y ahora resulta que ya teníamos que empezar a valorar el conocimiento, los procedimientos, las actitudes y los temas transversales. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Que la sociedad estaba pidiendo al sistema educativo que no necesitaba ciudadanos solo con muchos conocimientos, que no era este el objetivo, que los conocimientos están bien, que el alumnado tiene que saber, pero que además el sistema educativo tiene que aportar más a la ciudadanía del futuro. Y esa ciudadanía necesita que también que con ella se trabaje en una serie de procedimientos, una serie de actitudes. Y se empieza a hablar también de las capacidades. Bien, entonces, ese es un cambio y a la hora de evaluar, os podéis imaginar, es un cambio importantísimo, porque entonces ya no solamente tengo que evaluar el conocimiento, sino tengo que plantear actividades, tengo que plantear instrumentos de evaluación que no solo evalúen los conocimientos, sino que también evalúen los procedimientos, las actitudes, las capacidades, por tanto, y cómo se están trabajando los temas transversales. Os podéis imaginar el cambio que se produjo, grande, enorme, con esa preocupación que se fue venciendo. No nos fue a lo mejor tan mal, yo tampoco soy quien va a hacer el juicio de valor, pero bueno, cierto que para empezar que la educación fuera hasta los 16 años estaba claro, porque no se podía hacer un contrato a una persona si no tenía 16 años, con lo cual, pues mira, era un cambio lógico, la sociedad estaba intentando coordinar con el sistema educativo las necesidades que se estaban planteando en esa sociedad. No podemos ir la sociedad por un lado y el sistema educativo por otro, tenemos que ir, tratar de encontrarnos de alguna manera. Bien, tenemos entonces esa ley, pues que es un hito, efectivamente, desde luego la estructura sigue siendo la misma, pero se van produciendo más cambios. Ahí aparece alguna ley, bueno, de participación, evaluación. La LOCE, aquella ley, recordáis que la pobre no se llegó a poner en marcha. Una buena ley también, yo la llegué a estudiar y tenía cosas muy interesantes. De hecho, para el área de religión tenía cosas muy interesantes, por cierto. Nada, se llegó a implantar la elección de los equipos directivos y demás. Yo creo que es lo único que dio tiempo porque rápidamente llegamos a la LOE, en el año 2006. Y la LOE, que en realidad sigue vigente hoy, porque como veremos la LOM-LOE no deja de ser pues, una visión de la LOE trae un nuevo elemento curricular fundamental para entender lo que vamos a hablar hoy, que son las llamadas en aquel momento competencias básicas. Entonces ese era el momento de subirse al tren de las competencias básicas. Una vez más, la sociedad está pidiendo a los centros educativos, al sistema educativo, que se adapte a las necesidades que los nuevos ciudadanos pues van a tener que tener, esas necesidades que la sociedad precisa que tengan
cuando salgan del sistema educativo. No son una ocurrencia, vamos a decir, no son un invento del sistema educativo español. Las competencias clave ya vienen recomendadas por la Unión Europea. Entonces, todos los sistemas educativos desde el 2006 empiezan a construirse con estas competencias llamadas en ese momento básicas, esas 7 competencias básicas que aparecen ahí. Que por otro lado eran una invención, era una propuesta pedagógica que nace en Estados Unidos y que llega a España a través de la formación profesional. Es en la formación profesional donde empieza a decir, bueno, pues a ver, tiene que haber un sistema educativo que trabaje en torno a las competencias que tienen que alcanzar que tienen que desarrollar y alcanzar el alumnado para que cuando salgan del sistema educativo sean capaces de transformar el conocimiento en acción. Esa es, para mí, la definición mejor de competencia. Anda que no hay autores que le han dado vueltas. Las competencias son el conocimiento pasado a la acción. En eso consiste una competencia. Una persona somos competentes y es algo que tenemos que desarrollar a lo largo de la vida, de toda la vida. Tendremos que ir graduando, y de eso vamos a hablar bastante, tenemos que ir graduando ese nivel competencial, pero al final lo que necesitamos es que nuestro conocimiento lo pasemos a la acción. Ahí hubo un cierto temor también en cuanto a que una vez más parecía que el conocimiento pasaba a un segundo plano. Entonces ahora se trata de hacer, y decíamos, hay que plantear actividades para que el alumnado podamos comprobar, en la evaluación podamos comprobar si el alumnado es competente o no. Pero, insisto, no puede haber acción si no hay conocimiento. Ante cualquier actividad que queramos plantear en el aula, yo siempre pongo el ejemplo del alumnado en religión, siempre di secundaria. Entonces, no os digo nada los viernes, pero nada que fuera última hora, el alumnado que decía, profe, vamos a hacer un debate. Esto también a lo mejor os suena, ¿no? O ya no os piden debates. Vamos a hacer un debate, porque hombre, es una manera de pasar una hora allí, pues un poco charlando y tal, ¿no? Y decía, muy bien, venga chicos, vamos a hacer un debate. ¿Sobre qué queréis hacer un debate? Lo que fuera, en aquel momento, pues os podéis, pues sobre la paz, pues sobre ellos ya sabían un poco apuntar a temas que a mí me gustaran, por decir, no le vamos a decir sobre cosas solo. Venga, ¿Y vosotros qué sabéis sobre este tema? Porque claro, si queréis debatir, tenéis que saber. Si queréis pasar a la acción, tenéis que tener conocimiento. No, bueno, sí, la paz, digo, bueno, hay algún organismo en el mundo que regule. No, bueno, sí, a lo mejor. Chicos, entonces nos tenemos que poner a estudiar la paz. Y una vez que estudiemos la paz y sepamos la paz a nivel mundial y sepamos la paz a nivel, por ejemplo, de la Iglesia, qué propuestas hay documentos, hay una doctrina social, venga, vamos a hablar y entonces vamos a hacer conocimiento de la paz y después hacemos los debates que queráis. Pero no me vale solo la acción sin el conocimiento. Eso queda claro. La LOE, por tanto, sí que era fue otro hito, porque incluye estas competencias básicas y un sistema educativo que cambia también la estructura, puesto que la educación pasa a ser una educación competencial. ¿Lo logramos? Pues yo la verdad es que mi conclusión es que no. Y esto empezó en el 2006, que desde el 2006 ya ha llovido, ¿verdad? Y aquello quedó, ¿verdad?, en que queríamos pero no podíamos, o podíamos pero no queríamos, no sé muy bien, a trancas y barrancas, y venga, y no logramos instaurar un sistema verdaderamente competencial. Yo me declaraba y me sigo declarando muy creyente de las competencias, porque creo que muchas veces el alumnado necesita algo más que el puro conocimiento, evidentemente. Ahí se queda a veces esa pregunta, ¿no?, que siempre el alumnado nos ha hecho: profe, ¿esto para qué sirve? Pues lo ha hecho alguna vez, me imagino, porque esto, ¿verdad? Profe, ¿y esto para qué sirve? Claro, el ideal, yo decía, pues es que el ideal sería que el alumnado no tuviera que preguntar eso, que estuviera estudiando y yo le estuviera ofreciendo una salida, decir, mira, esto que te estoy enseñando, pues mira, sirve precisamente para que cuando llegues a la Catedral de Valencia, entres y cuando veas un retablo, ya te expliques qué planta tiene, la forma de la planta, que es por algo.
¿Tiene Puerta de Cruz o no? ¿O la de Valencia? Ah, bueno, no, no, porque alguna... pues esto, para que vayas a un retablo y veas ciertas representaciones, para que veas que hay una mesa allí, ¿verdad? Hay una mesa, pero ahí no se despachan cosas, eso sirve para hacer algo. Es decir, que realmente ese profe para qué sirve, Entonces, sí que cambia el modelo de dar clase. Pues claro, yo no puedo llegar a clase y lanzar conocimiento, conocimiento, conocimiento y coger la puerta e irme. Lo que sí que tengo que hacer entonces es preparar, organizar, hacer una propuesta en la que vaya haciendo conocimiento, conocimiento, pero que a la vez vaya acompañando de este conocimiento sirve para esto, este conocimiento sirve para aquello otro. Ese es un poco el reto que conlleva y que comporta el hacer un sistema más competencial. ¿De acuerdo? Que no se lo suelte y se lo deje para que se organicen, sino que les ayude yo a organizarles aquello que les estoy soltando. Me explico un poco el sistema. Ahí sí que tengo que hacer ciertos cambios. No quiero parecer ahora el claustro de inicio de curso, en el que ojalá no sea así, que os vayáis diciendo, ostras, otra vez ya nos están diciendo todo lo que tenemos que hacer. Poco a poco. Esto es ir probando. Os decía antes, yo he hecho muchas rúbricas en mi vida, porque me han encargado muchísimas para trabajos editoriales y tal. La primera tardaba una tarde, en la segunda tarde a lo mejor hacía dos, porque ya él iba cogiendo el jueguecito, pues mira, ya por aquí, por allá. En la tercera ya cuatro, casi vamos a esa. Y llega un momento en que ¿una rúbrica de qué? De esto, espérate que me pongo y me siento y te la hago. Claro, porque la práctica es así. Si la primera tarde me dicen tienes que hacer 10 rúbricas para mañana, pues me voy de esa reunión hecho polvo y además no las hago. Y si las hago mal. Entonces todo esto tenemos que plantearnos que ha de ser despacio, creyendo en ello, paso a paso y demás. Pero es verdad que aquí ya empezamos, en ese momento de la LOE, a tener, haya calado o no haya calado, a tener que cambiar una práctica educativa en la que tenemos que volcarnos mucho más. Y eso llega hasta hoy, a que el conocimiento pase a la acción y que nosotros seamos guías para nuestro alumnado y que, a ser posible, nuestro objetivo sea que no me vuelvan a ser posible, digo, que no me vuelvan a preguntar, profe, ¿esto para qué sirve? Eso sería la evaluación para el profesorado, es decir, esto era lo que tenías que hacer, un 10 porque el alumnado ya sabe lo que está viendo en clase, para qué sirve. Le estoy dando yo el camino para que sepa interpretar, para que sepa trasvasar el conocimiento a la acción. Seguimos con el sistema educativo. Aparece la LOMCE. La LOMCE no desaparecen las competencias básicas, se convierten, bueno, en nombre, se convierten en competencias clave, que ya se quedan hasta ahora, las competencias clave. Luego seguimos en un sistema competencial que no vamos a dejar por el momento. Si ahora hubiera un cambio muy grande, es que si hay cambio político va a haber cambio de ley, porque claro, esto es, parece que cada uno lo lleva a gala, ¿no? O sea, que esto es así. Y bueno, está bien que vayamos cambiando, pero digo, a ver, habría que probar si alguna vez duraran 2 o 3 legislaturas. Yo creo que hasta harían un cambio de ley, hombre, por decir, ahí los nuevos pedagogos, poner sus nombres, muchas veces cambian nombres, pero de verdad ahora sí que lo que vemos es que no solamente han cambiado nombres, sino parte de cómo enfocar la educación, que es que quiero que un poco transmitir, ¿no? Y que caigamos en la cuenta. En la LOMCE, una ley de calidad. Claro, nace con una preocupación, tengamos en cuenta, y es que en ese momento, en las evaluaciones externas que nos hacen europeas y mundiales, sabéis que el sistema educativo español, me parece, yo hice un curso de esto, una vez asistí a un curso, y no sé si eran 12 o 14 evaluaciones las que tiene nuestro sistema educativo. Todos conocemos PISA, ¿no? PISA es y yo fui allí con PISA, yo tenía claro, pues nos hablan de PISA. PISA era una de ellas, es que tenemos 14 o por ahí, ya digo, 12, 14, la cifra no lo sé. Me llamaron la atención por muchas, hace mucho que lo hice. Hay una que sí la física, hay otra que sí la comprensión, hay otra que sí la química, hay otra, o sea, las matemáticas, o sea, evaluaciones. ¿Qué pasa? Que no son censales, no se las hacen a todo el alumnado. Entonces, por eso, si te toca en tu colegio que este año van a hacer a una muestra, además, a lo mejor cogen 10 alumnos, que por un sorteo, porque claro, si no, no podemos poner ahí a los buenos, ¿no? Son esos 10. Bueno, pues claro, esta ley nace en un momento en el que las evaluaciones educativas estaban siendo, en fin, bastante pobres,
vamos a decir, y dicen tenemos que salir de esta y tenemos que hacer que nuestras evaluaciones externas pues vayan a mejor. Una ley basada en la calidad que tiene un elemento que ahora ha desaparecido, que son los estándares de aprendizaje. Bueno, todavía este año ya nos despedimos de los estándares de aprendizaje en los cursos pares, que todavía vamos a evaluar con esos estándares de aprendizaje. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como todo en esta vida. Pues cosas buenas que, por ejemplo, yo en este caso como orientador, pues me venían muy bien a veces los estándares de aprendizaje a la hora de hacer adaptaciones curriculares. Porque claro, me marcaba muy bien como un alumno, tiene que saber contar en esta edad hasta 100. Y decía, venga, vamos a hacer una adaptación curricular. Venga, ¿qué posibilidades vemos a este niño? Ahora mismo cuenta hasta 10, hasta 100 no va a llegar, pero venga, vamos a hacer en la adaptación que por lo menos llegue a contar hasta 50 y me parecía como, en fin, una manera. Esos estándares de aprendizaje estaban muy basados en los conocimientos. Ese es el pero, lo bueno que os he dicho y el pero que le pongo es que después de que yo ya estaba declarado creyente de la LOE, de las competencias básicas, de pensar que era un sistema educativo que iba a lograr que el alumnado se reenganchara bien, porque les íbamos a ofrecer ese paso del conocimiento a la acción, etcétera. Dices, claro, otra vez hemos vuelto a poner como demasiado protagonismo en los niveles que tienes que alcanzar. Y casi todos ellos, que es verdad que hablamos todavía de conocimientos, procedimientos y actitudes, pero es cierto que muchos de esos estándares estaban basados en el mero conocimiento. Por lo tanto, ese es el pero a lo mejor que le pongo. No obstante, aparecemos ya para quedarnos en la LOMLOE, ¿de acuerdo? Y ahora ya de la LOMLOE no voy a dedicar un ratito, sino que voy a dedicar el resto. Ahora vamos a ver exactamente cómo está la LOMLOE, qué es lo que nos propone y sobre todo a nivel de evaluación. Pero claro, no podemos entender la evaluación si no entendemos bien pues lo que ya habéis hablado aquí de la estructura curricular, toda la arquitectura de la ley. Y entonces lo que vamos a hacer es ver en clave de evaluación esa estructura curricular. Esos elementos que tiene la LOMLOE, que a estas alturas pues ya seguramente os suenan muchas de esas cosas, vamos a ir viendo qué lugar ocupan a la hora de plantear la evaluación competencial. ¿De acuerdo? Dicho esto, que no me pasa, qué lástima. Bueno, no me detengo en decir esto, que simplemente la LOMLOE es una modificación de la LOE. ¿Vale? Hay, fijaos, algunos principios. Esta es la infografía que preparó el Ministerio de Educación cuando presentó la LOMLOE. Y y entonces tiene pues los principios que marcan esta ley. Fijaos, todos los que he puesto en un que he señalado, que he subrayado, son los que tienen, y no son pocos, estos y otra diapositiva más, son los que tienen que ver con las competencias, con la educación y el planteamiento de un sistema educativo competencial, por lo tanto, de una evaluación que necesariamente tiene que ser también competencial, ¿no? Voy a cambiar esto por si acaso. Incluso es que a ver si aquí. Ah, pues justo. Era el. Fijaos, la primera, el currículo debe estar dirigido al desarrollo de las competencias. Algo que la LOMLOE dice es que un alumnado cuando habla, por ejemplo, de promoción o habla de titulación, no nos dice tanto, no se detiene tanto en decirnos que tiene que aprobar las asignaturas, las áreas. Nos dice dos cosas. Que un alumno para promocionar o un alumno para titular lo que tiene que hacer es haber adquirido el desarrollo de las competencias clave y haber alcanzado los objetivos de la etapa. Esos son los dos puntos de referencia de la evaluación final. Pero claro, la evaluación no es solo final, la evaluación es procesual. Que esto es una cosa muy importante que tenemos que dejar hoy también. Vamos, yo creo que ya la tenemos, pero que dejemos clara. Una evaluación competencial es una evaluación muy procesual. Una evaluación competencial es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es finalista solo la evaluación. La evaluación, perdón, es parte de todo el proceso. La evaluación no se convierte en dar una nota al final, eso es calificar, no es evaluar, ¿verdad? Yo califico y tenemos que calificar, claro, tenemos que calificar, tenemos que dar una calificación, claro que sí, pero no solo tenemos que calificar, a veces hemos identificado la evaluación precisamente como eso, como dar una calificación final en la que decimos, venga, este alumno tiene este nivel de sobresaliente, que ahora ya sabéis que volvemos a la palabra, ya no tenemos números, ¿verdad? No vamos a dar la información y las actas finales de evaluación no van con números, van con sobresaliente.
en la de los, claro, y en la de los impares, por supuesto, pero sí, la de los pares, la de los, vais a poner número, perfecto, número y palabra, y luego ya acabas con el número. Claro, pues sí, pero estamos, es una buena idea, por decir algo. Bueno, en todo caso, decíamos, el currículo dirigido a eso, al desarrollo de las competencias, puesto que el proceso, el de la evaluación entendida como un proceso y la evaluación entendida como un resultado final, es una evaluación competencial, ¿vale? Otra de los principios, bueno, ya hemos dicho, los estándares de aprendizaje en los cursos impares ya han desaparecido, en los pares nos despedimos de ellos. Bien. Bueno, pasamos porque el gobierno fijará las enseñanzas mínimas. Eso lo dejamos para los debates autonómicos, que eso se entretienen mucho los políticos con ello. Se eliminará la clasificación de materias que existía, ya no está, habrá una unidad de formación. Bien. Y otra, la educación inclusiva pasa a ser un principio fundamental, importante, porque esto también a nivel de evaluación y a nivel de desarrollo curricular es importantísimo. Como veremos en esta otra, tendremos también, por ejemplo, pues todas las medidas organizativas conforme a los principios del diseño universal del aprendizaje, que habéis tenido una buena sesión sobre este tema, ¿verdad? Otra que ha venido para quedarse, que del DUA ya se hablaba, se sabía, tal, pues ahora ya el DUA, si no sabemos de DUA. Ahora hemos vuelto, era eso entonces. Bien, justo lo último que decíamos entonces era lo del DUA, ¿no? Que por ahí estábamos, que ya ha venido para quedarse, que sabemos que muy interesante, ¿eh? Bueno, lo visteis en la sesión, porque además la persona que vino, que yo también ya la he escuchado y trabajamos, y la verdad es que hace transmite muy bien el saber que, y yo creo que también ha venido para quedarse con razón, porque es de nuevo, pues otra de estas cosas que hablaba yo antes, que la sociedad nos pide que hagamos. Tenemos que dar oportunidades al alumnado, tenemos que presentar, no podemos ir como Ferraris constantemente, porque no todos podemos tener un Ferrari, ¿verdad? Lo tenemos cuatro, o sea, pocas personas pueden tener un Ferrari. Entonces no podemos ir todos a esa velocidad. Tenemos que ir a velocidades diferentes, ¿cierto? Después tenemos una enseñanza personalizada centrada en un currículo competencial. Esta es la clave. Es que el peso del currículo competencial yo creo que es el peso que se quiere dar al planteamiento de esta nueva ley. ¿Cómo se va a dar? De momento decíamos, pues a través del papeleo, de lo que se está, porque no estamos recibiendo, por otro lado, en los claustros, por ejemplo, pues hay directores, directoras como más entusiastas que están haciendo un poquito más, pero tenemos muchas dificultades a nivel de claustro para, en fin, que se implante de verdad un sistema competencial, ¿verdad? Luego, bueno, que habrá la coordinación entre las distintas etapas. Esto nos suena, como aquí estáis infantil, también dais, ¿no? Esa famosa coordinación entre infantil y primaria, que todos los años en los planes de mejora aparece, en todos los planes de mejora de los colegios, que vamos a trabajar para que luego empieza el curso y allí, como si esos niños no hubieran estado nunca en infantil o como si los de infantil no fueran a ir nunca a primaria. Se trabaja, no os digo nada, entre primaria y secundaria, que encima no están ni en el mismo edificio la mayor parte de las veces, ¿no? Pues esa coordinación es difícil. Bueno, ahora hay ciertos, allí, por lo que a mí me toca, pues en Madrid, por ejemplo, sí que hay un traspaso de información, una reunión prescriptiva que tiene que haber entre los centros. Y luego a nivel de orientación, también los orientadores de primaria que estamos en equipos tenemos que ir al instituto a contar de nuestros niños de necesidades también. Bueno, 2 reuniones. Antes no había nada. Mejor eso que nada, ¿eh? Pero que a lo mejor también se podía hacer algo seguramente más. Pero lo que os decía antes, poco a poco, yo no me agobio. No nos agobiemos.
poco a poco. Ahora, la coordinación efectiva entre infantil y primaria pues tendría que mejorar, cierto. Otra cosa, se promoverá, fijaos, la articulación y complementariedad entre la educación formal y no formal, sobre todo ¿para qué? Pues también para lo mismo, para que se contribuya a la adquisición de competencias de este sistema competencial. Aparte, luego ya, también a nivel de evaluación nos interesa que se eliminan esas evaluaciones finales que se promovían. Muy bien. Esta es la diapositiva, que no me voy a entretener nada, pero que como os queda, para que sepáis que aquí encontráis, si tuvieseis que hacer una programación desde el inicio, que nadie os ha pasado, es que ahora como es nueva, o que no utilicéis una editorial, las editoriales, como os imaginaréis, os van a dar buenas programaciones hechas por mucha gente. Ahí se trabaja a tope, grupos de muchísima gente. A mí ese es un trabajo que he descubierto con la colaboración con la editorial que me gusta mucho. Todo lo que se discute en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Para hacer una programación, para hacer un libro de texto. No sé si comentaba el otro grupo en alguna reunión que he estado, pues eso, es que no se dejan qué tipo de música, por ejemplo, las propuestas que se hacen de música, qué tipo de ilustraciones, de colores, de caras para Jesús se cogen, si es para infantil, si es para primaria, si es para... pues toda esa disco está muy bien, que se trabaje, y entonces ya digo, eso lo tenéis, las editoriales os vamos a ofrecer unas buenas programaciones. Podéis, yo desde luego en las que he trabajado en la editorial SM, pues están bien hechas, se ha cuidado que estén todos los elementos, que esté recogido, o sea, además que luego para eso hay una policía por ahí informal de las programaciones, que son las personas que te llaman rápidamente, oye, que he visto en vuestra programación que falta el objetivo 3, que no lo trabajáis bien porque, ostras, hay que tener un cuidado porque hay gente, oye, que yo lo agradezco, lo agradecemos todos. De momento esta va bien, estas de la LOMLOE van bastante bien, no está habiendo grandes sustos. Esta parece que está todo reflejado. Yo en algunas que he hecho, claro, hay que hacer para Andalucía unas, hay que hacer para... Entonces yo he hecho por ahí algunas, las de Andalucía en concreto. Pues nada, ahí tenemos cuadros de cómo trabajar todas las competencias específicas, y tú hasta que no has trabajado todas las competencias específicas y tienes X puestas en todas, no puedes parar. Tienes que seguir hasta que... me explico, o sea, que eso está muy revisadito. Vale, pues ahí tenéis en educación infantil, educación primaria, y luego la resolución del currículo de religión. Sabéis que es una sola resolución para todas las etapas. Según el anexo, según el nivel, mejor la etapa en la que vayáis a trabajar, tenéis que coger el anexo correspondiente para el nivel que tenéis que programar, ¿vale? Pero ese, bien. Por supuesto, cuando hablamos, esta es una diapositiva muy resumen que también paso un poco el porqué de esta ley, que esto ya os han hablado, pero que aquí queda recogido, porque tenemos que poner bien el cimiento si vamos a hablar de la evaluación. Y por otro lado, y por último, así antes de meternos ya en lo que sería el planteamiento competencial y la evaluación competencial, pues lo que es la recomendación europea, de la que salieron las competencias básicas en el 2006 y que se convirtieron después ya en las recomendaciones del 2018, de esas competencias para el aprendizaje permanente, en la que veis que está ahí, bueno, la competencia plurilingüe. Estas competencias ahora nos han puesto un pequeño reto más, y es que nos las tenemos que aprender según sus siglas. Ya sabéis, ¿no? Esto de la CL, de STEM, que es la más chula, ¿no? Está en inglés, entonces viste mucho. Luego la CD, eso tenemos que acostumbrarnos porque ya veréis que a la hora de programar, a la hora de evaluar, las vamos a utilizar según las siglas. Yo todavía no me las sé bien, sigo queriendo decirlas enteras, pero tenemos que identificar rápidamente a qué nos referimos. Entonces vamos con el cambio curricular y por tanto con lo que esto influye en la evaluación del alumnado. ¿Qué pretende la evaluación en la LOMLOE? La evaluación en la LOMLOE pretende todas estas cosas, pretende que sea una evaluación más integradora, una evaluación que por otro lado sea global. Esto es muy importante. Esto lo dicen todos los decretos. Si leéis los decretos de la comunidad, si leéis los reales decretos, siempre se habla de una evaluación global, y eso tiene todo el sentido en lo que vamos a empezar en lo que vamos a empezar, que sea flexible, que responda a los diferentes perfiles del alumnado, y para eso tenemos todo el planteamiento metodológico, el DUA, etcétera, el acceso al aprendizaje, que haya un modelo de educación inclusiva, y lo que os adelantaba antes, que la evaluación sea formativa, que no sea solo de calificación, que no llegue a dar una nota final sin más, sino que sea formativa, que forme parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.
vais a recibir la presentación. Os digo, pues no tengáis, que veo que si queréis, oye, copiarlo, pero que lo vais a tener, la vais a tener, os la van a enviar. Vamos a empezar por el principio. Perfil de salida. Ya nos suena, ¿no? Perfil de salida ya lo hemos entendido todos, lo que es el perfil de salida. ¿Qué me costó? Me costó muchísimo. Porque claro, ¿qué es una salida en una carrera? Desde donde yo parto, ¿no? Y claro, yo la primera formación que nos dieron sobre esta cuestión, ya hace todavía online, porque todavía era un momento que no podíamos juntarnos mucha gente, ya estábamos hablando de esto. Sí, para infantil y primaria. Bueno, el perfil de salida realmente sería para educación al finalizar la etapa de primaria y al terminar la de secundaria. No aparece explícitamente en infantil y en bachillerato. Se habla de esas dos etapas el perfil de salida. Pero claro, un niño que viene de infantil, que la estructura curricular es la misma, lo que vamos a ver ahora es exactamente igual, digamos que forma parte, ese perfil de salida desde el inicio de infantil ya lo estoy construyendo. Todo lo que son los prerequisitos de lectura, de escritura, etcétera, ya estoy participando, digamos, en la elaboración de ese perfil de salida del alumnado, ¿de acuerdo? El decreto de infantil de la Comunidad de Valencia dice algo del perfil de salida, no hablará porque habla cuando terminan la educación primaria, ¿no? Bueno, dice la educación, no lo llama exactamente primaria, la educación le tiene luego si me sale os lo digo, y cuando terminan la secundaria, ¿vale? ¿Cómo se plantea la evaluación? Claro, la evaluación en infantil tampoco es exactamente, no la podemos plantear exactamente igual que la planteamos en primaria, que la planteamos en secundaria y el bachillerato, ¿no? Es, por supuesto, es súper global. Si aquí decimos que es global, ahí es la más global. En todo caso, aquí hablamos del perfil de salida, lo que entonces decíamos que no es el punto de partida, sino que es el punto de llegada. Es donde, ya lo sabemos esto, cómo el alumno va a acabar, va a salir del sistema. Vamos a enfocarlo así para aclararnos. Y hemos dicho, ¿cuál sería, qué compone este perfil de salida? Ya sabemos las competencias clave y los objetivos de etapa. Luego nosotros cuando planteamos una evaluación competencial tenemos que buscar que el alumno desarrolle esas competencias clave y que el alumno alcance esos objetivos de la etapa. Hacia eso tenemos que tender con nuestra evaluación. Vamos a hacerlo de arriba a abajo y de abajo a arriba para que veamos el nexo de unión. Y vemos que ahí tenemos una diana, que ahora mismo ese es el alumno, veis que le tenemos ahí puesto al alumno, y entonces el alumno al final cuando yo le estoy evaluando lo que tengo que estar mirando es hacia ese perfil de salida, hacia entonces sus competencias clave y sus objetivos de etapa. Esos objetivos que vienen en el decreto, en el Real Decreto, que son una copia, eso es lo que nos aparece. Pero sí que dicen, claro, es que las competencias clave lo que vamos a hacer es unos llamados descriptores operativos. Vamos a ir concretando, porque claro, ¿cómo evalúo yo una competencia? Eso es tan general, entonces sí que los objetivos son los que son, esos no los vamos a mover, pero las competencias clave sí que las vamos a ir especificando, vamos a hacerlas a concretar en qué consisten esas competencias clave, cómo tenemos que trabajar con el alumnado para que alcance, para que desarrolle esas competencias clave. Y para eso se van a establecer los descriptores operativos. Luego nuestra mirada, cuando estemos programando la evaluación competencial de nuestro área, tiene que estar hacia esos descriptores operativos. Porque todo esto es del alumno. Esta es la diana. La diana es el alumno. El alumno, fulanito, tiene que alcanzar unas competencias clave, unos objetivos de etapa, y esas competencias clave están concretadas en los descriptores operativos. De cada una de las competencias, estas son las que decíamos de las siglas, para la competencia lingüística, para la competencia matemática, para la competencia plurilingüe, la competencia digital, artística, etcétera. Tenemos una concreción de esas competencias hacia las que tenemos que tender desde todas las áreas, pero no son de las áreas exactamente. Esto no es del área. Fijaos, todo eso es del alumno. ¿Me explico con esto? Esto es un cambio también a la hora de evaluar bastante fuerte,
porque yo tengo que evaluar al alumno, pero ya no le voy a evaluar yo solo, le vamos a evaluar desde todos los frentes, le vamos a evaluar desde todas las áreas. Al final, cada una de las áreas tenemos que estar trabajando para lograr evaluar al alumno en sus competencias clave y en sus objetivos de etapa. El área de religión, tenemos que ver ahora esta flecha, cómo la vamos completando, cómo la vamos también concretando, porque veis las líneas, decimos, ¿cómo trabajábamos antes? Nuestro sistema educativo empezaba el de matemáticas a trabajar en su área y al final no pasaba de aquí. Decía, área de matemáticas, 7, notable. Y eso era es como si hubiéramos dicho ¿esto estaba preparado? No. Que a veces al decir así te sale. Luego, si tenéis por ahí lo de sacar así papelitos, avisadme que me asusto. Está bien preparado, perdona, es por quitar madera al asunto. Que decía entonces, llega el de matemáticas y como hacíamos antes, llegaba el de religión. Yo me metía en mis clases, en esta vorágine que decíamos, ¿verdad? Empezaba a dar clase, yo me lo programaba, imaginaos, muy bien, tenía mi programación estupenda, lo tenía todo preparado, pero sin mirar y coordinarme mucho con los demás, yo terminaba mi labor, hacía mi evaluación y al final la evaluación de un niño, de una niña, era la suma de la nota de matemáticas, más la nota de lengua, más la nota de música, más la nota de sociales. Habíamos dado esas calificaciones, habíamos trabajado aquí un montón, cada asignatura de manera vertical trabajaba muchísimo y hacíamos toda nuestra programación y nuestras actividades y nuestros sistemas de evaluación con nuestros criterios de evaluación, instrumentos, herramientas, etcétera, un desarrollo estupendo, pero era un poco cada área finalista. Y ahora ahí no podemos terminar. El planteamiento de evaluación que se hace desde la LOMLOE no puede terminar aquí. No podemos ser compartimentos estancos, porque al final lo que se pide para evaluar un alumno es el perfil de salida. Y el perfil de salida no es el perfil de salida del área de religión, el perfil de salida del área de matemáticas, no, es el perfil de salida del alumno. Es suyo, eso es del alumno. Pero eso se construye desde todas las áreas. Entonces, sí que tenemos que hacer, por supuesto, tendremos que hacer una evaluación y un tratamiento como compartimento estanco, porque yo no voy a estar hablando de ecuaciones de segundo grado, ni voy a estar hablando de muchas cosas que tienen que hablar en las áreas, pero sí que tengo que estar hablando de mi área, pero mirando y enfocando, la dirección de esa flecha va hacia arriba, a ver lo que yo aporto, cómo contribuyo desde el área de religión, cómo contribuyo, dirá el de música, cómo contribuyo desde el área de música, cómo contribuyo desde el área de matemáticas, desde el área de sociales, al perfil de salida del alumnado. Y esto hay que arbitrarlo, y esto hay que regularlo. Y la ley está hecha de manera que esto viene arbitrado y regulado. ¿Cómo? Pues fijaos, aparece un primer elemento interesantísimo, que son las competencias específicas. Cada área va a tener unas competencias específicas. En el caso concreto del área de religión vamos a tener 6 competencias específicas, ¿verdad? Que ya habréis visto en el currículo. Esas competencias específicas se conectan con los descriptores operativos. De manera, esto es un ejemplo de competencia específica. Sabéis que están construidas en el área de religión. Están todas con un qué. Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia. Todas las competencias os vais a encontrar el qué. En segundo lugar, en la misma redacción os vais a encontrar con el cómo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana. Claro, no vamos a poner ahí con las claves de las matemáticas. No, es que estamos en clase de religión. Con las miras hacia el alumno, que estamos arriba en el perfil de salida, pero trabajando nuestro cómo. El cómo es, pues desde la propuesta cristiana. ¿Y para qué? Pues vamos a decir, para fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de los valores orientados al bien común. Tenemos nuestras 6 competencias específicas que las tenemos que tener claras, porque de aquí van a colgar después el elemento fundamental. Ahí las tenemos. En el currículo veréis que tenemos la pista de la vida. Si leemos el currículo de religión,
justo después de cada una de las competencias específicas de cada una de las áreas, perdón, de cada una de las etapas, me he liado ahí. En cada etapa tenéis las competencias específicas. En infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato tenemos nuestras competencias específicas. Y justo al final de qué es esa competencia específica nos dice: esta competencia específica está vinculada con los siguientes descriptores operativos. Y esos descriptores operativos ya no son del área de religión, esos son de los de arriba, de los del alumno. Sobre esos descriptores operativos va a estar trabajando el área de música, el área de lengua, el área de religión, el área de sociales. Esos descriptores operativos son estos, de cada una de las competencias clave. Y nuestras competencias específicas, las de cada área, cuando programamos y evaluamos, están mirando hacia esos descriptores operativos. Y nos dice el currículo a cuáles. Pues dices, claro, pero entonces vaya, porque hay un montón. Claro, nos dan unos descriptores operativos por etapa que hay que graduar. Por ejemplo, en Andalucía se los han dado. Un día me va a pasar esto que está pasando ahora a los políticos mucho. Que en Andalucía, no, que estoy en Valencia. Esto me puede pasar porque ahora he dudado. Cuando he dicho en Andalucía, digo, no, esto no es Andalucía, ¿verdad? En Andalucía lo han graduado por ciclos, que está muy bien. Los descriptores operativos, si echáis un vistazo. ¿Los descriptores operativos dónde los buscamos? ¿En el currículo de religión? No, no. Fijaos, ahora, mejor, antes cuando hacíamos una programación, nosotros cogíamos el currículo de religión y hacíamos la programación y la terminábamos. Ahora no podemos hacer una programación del área de religión solo con el currículo de religión. También tenemos que utilizar el decreto de la comunidad. Porque toda esa parte general del alumno, toda esa parte general nos la describe el decreto de la comunidad. Yo no voy los descriptores operativos del alumnado no me los da el currículo de religión. A mí, el currículo de religión y el currículo de sociales y el de música nos da toda esta parte de aquí, la de hasta esta línea, justo. Toda esta parte de abajo es la que tenemos en nuestros currículos. Pero es que hay una parte que tiene que trascender a nuestro propio currículo y trasciende hacia el alumnado. ¿Cuáles son los descriptores operativos, por tanto, del alumnado? Los que marca el decreto. Y eso lo marca para todas las áreas. Para el área de matemáticas, para el área de sociales, para el área de religión. Luego ahora tenemos que utilizar esos documentos que os daba al principio. Real decreto, decreto, esos los necesitamos. Si yo quiero hacer una programación desde el inicio, no voy a coger ninguna de una editorial. Parto desde cero y me voy a hacer yo la programación. Ya no puedo hacer una programación solo con el currículo del área. Me digo que profesores de lengua, todos vosotros. Profesores de matemáticas, todos vosotros. Os estaría diciendo lo mismo. Esto sirve para todos. Cuando hacemos en un claustro esta formación, no cambias porque vas explicando, bueno, cada uno que se aplique el cuento. Si tú eres de matemáticas, vale, encárgate de tu currículo de matemáticas. Si tú eres de religión, el de religión. Si tú eres de sociales, el de sociales. El discurso es el mismo. Ahora hacemos más hincapié en religión porque somos todos profes de religión, pero en concreto esto valdría, esto mismo se lo podéis contar a cualquier compañero, porque dices, yo esto que te cuento que yo hago con religión, hazlo tú con el tuyo. Pero nos vamos a encontrar necesariamente en un sitio, y es que para programar esta parte vamos a utilizar el mismo documento, todas las áreas, que es el decreto de la comunidad. Todas las áreas necesitamos de ese documento a la hora de programar y a la hora de evaluar, por tanto, porque vamos a evaluar al alumnado, vamos a hacer una evaluación, vale, formativa, procesual, pero buscando el objetivo último de una evaluación competencial. No es la evaluación en sí del área de religión, que también, porque vamos a trabajar en la religión, pero el objetivo final de una evaluación competencial es llegar a ofrecer unos resultados del perfil de salida del alumnado. Es llegar a ofrecer la contribución que desde el área de religión hago para que el alumno obtenga, logre, alcance ese perfil de salida. Voy un poco viendo el recorrido, ¿verdad? Entonces, tenemos esas competencias específicas y, como digo, busquemos cada uno en nuestro currículo. Ya no hablo, profesor, cualquiera de lo que seáis, buscáis en vuestro currículo qué conexión, porque te lo marca el currículo, entonces a la hora de hacer una actividad, claro, te dice, yo ahora, por ejemplo, tengo que hablar sobre el bien común, ¿no?
Entonces, sobre el bien común, que tenía una competencia específica, claro, a mí no se me ocurre mejor manera que hablar del mensaje de Jesús. No sé si se os ocurre otra mejor. Digo, anda, pues si es que tengo una herramienta estupenda. A ver cómo lo hacen otros. Yo lo voy a hacer desde... ¿pero qué me pide la competencia específica? Me dice que el alumno sepa hacer redactar, por ejemplo. Que el alumno sepa leer textos y comprenderlos. Vale, entonces yo voy a hablar desde el bien común. Tengo textos bíblicos que hablan del bien común. Estoy con mi competencia específica de religión y digo, y ahora doy el salto. A ver ahora qué me dice de la competencia lingüística, que el alumno sepa leer textos y comprenderlos. Perfecto. Yo ya sé cómo tengo que trabajar y cómo voy a tener que evaluar ese descriptor operativo. Voy a ponerle textos y voy a medir qué nivel de comprensión tiene de esos textos, que saque una idea principal y que saque una idea secundaria, por ejemplo, ¿no? Que es para un nivel sencillo. Esa es la transformación. Entonces, el de matemáticas ya se buscará la vida. El de matemáticas no va a tener que hablar del bien común en la Biblia. No, va a tener que hablar pues de sus números primos. Pero hablando de los números primos, va a tener que hablar de que tiene que saber comprender textos. Entonces va a decir, ostras, le tengo que poner un problema para que el niño sepa comprender un texto y sepa cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria. Entonces ya estamos en común, ya estamos todos haciendo textos porque hay un descriptor operativo que nos dice que el alumno tiene que comprender textos con una idea principal y una idea secundaria. Nosotros tenemos que ir construyendo, esto así es como hemos hecho los libros y cómo se hacen las programaciones. Entonces tenemos que estar muy atentos para ver la lógica. Cuando os decía al principio, eso de que yo al inicio estaba como un pollo sin cabeza que estaba en clase y no sabía muy bien cómo hacía a veces las cosas, pues claro, esto me da la lógica de cómo estoy haciendo mi clase. Yo estoy trabajando desde mi área de religión en unas competencias específicas de mi área de religión. Específicas quiere decir lo que quiere decir, son de cada área, pero estas están conectadas con los descriptores operativos, con el perfil de salida. Vale, no dejan de ser las competencias específicas, no dejan de ser algo general, vamos a decir, general, abstracto un poco, ¿no? Aunque ya van concretando. ¿De qué echamos mano? De cada competencia específica cuelgan los criterios de evaluación. Fijaos, en este sistema, LOMLOE, el criterio de evaluación es el que vertebra el currículo. ¿Cuál era el elemento que hasta ahora vertebraba los currículos? Los conocimientos. Yo he dado muchos cursos de programación y siempre decía, vamos a coger los conocimientos y desde ahí empezamos a temporalizar, empezamos a graduar y desde ahí hacemos una programación. Y ya veremos lo que vamos a evaluar, porque el planteamiento era al final el de mi área. Entonces, si yo programaba desde mi área, estaba encerrado en mi área y los contenidos me parecía un elemento bastante vertebrador de esa programación. Pero ahora el eje vertebrador son los criterios de evaluación, porque lo que estamos buscando es un resultado, un perfil de salida, un resultado final del alumnado, para el cual, mejor dicho, yo contribuyo desde mi área. Bien, estos criterios de evaluación, veis aquí, por ejemplo, pues este estándar, perdón, como empiece a liarme yo con los nombres, vamos, buenos. Desde esta competencia específica, ya digo, cada competencia específica en el currículo de religión tiene dos criterios de evaluación, ¿vale? Y entonces vemos como para esta competencia específica, pues se hace, por ejemplo, este criterio de evaluación. Criterio de evaluación que tiene un que siempre en infinitivo, curiosamente en infinitivo, que aprendimos siempre que en infinitivo se redactaban los objetivos. Anda, y ahora vienen los criterios de evaluación con infinitivo. Pues bueno, cavilemos, tiene que ver, al final nos están diciendo qué tenemos que hacer, qué tiene que llegar, qué tiene que saber el alumno. Y en este caso dice favorecer el diálogo y respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. Ese es un criterio de evaluación, donde ya decimos el qué, donde proceso, capacidad, intencionalidad última de esa competencia específica. Pero además dice un cómo. Pues mira, en este caso, conociendo y valorando las creencias, ritos, símbolos, principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio personal. Ostras, ya vamos afinando. Ya tenemos clara desde nuestras competencias específicas que están conectadas a los descriptores operativos el fin que tenemos que buscar,
la intencionalidad que tiene esa competencia específica. De manera que en estos criterios de evaluación tenemos que buscar también instrumentos de evaluación, unos instrumentos de evaluación que permitan observar la adquisición del criterio de evaluación. Aquí los instrumentos de evaluación van a ser muy importantes, los vamos a derivar después mucho en las situaciones de aprendizaje, que son yo creo un procedimiento básico, fundamental y claro para poder trabajar todo este sistema tal y como se plantea, ¿no? Que movilizan, bueno, conectado con contextos y que movilizan conocimientos, destrezas y actitudes. ¿Y qué cambios hay que hacer cuando hacemos una evaluación competencial y partimos de estos criterios de evaluación? Pues fijaos, generar actividades, tareas que exijan la construcción de respuestas, saber hacer y saber ser. ¿Qué hemos dicho que era la definición? Explicábamos la definición más sencilla de la competencia, pasar del conocimiento a la acción. Luego, cuando estamos trabajando sobre estos criterios de evaluación, tenemos que estar planteándonos la forma de pasar del conocimiento a la acción. Evaluando con descriptores operativos, esto no viene en el currículo, pero es verdad que en algunas comunidades también se está pidiendo que los criterios de evaluación sean concretados en unos descriptores, que sería ya qué quiero que el alumno sepa. Eso lo hace el profesorado. Nosotros desde la editorial hemos creado unos descriptores de todos los criterios de evaluación del área de religión, que os vamos a hacer llegar también, para que tengáis un ejemplo, que es una mayor concreción de los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Y con esos indicadores que llegan a ser los objetivos, que conectan también con los objetivos del perfil de salida. Con lo cual vamos uniendo esas flechas que teníamos al principio, vamos viendo cómo se van completando. Teníamos el perfil de salida, que sigue siendo general, por el que están trabajando desde todas las áreas, y todas las áreas estamos trabajando con el mismo procedimiento. Estamos con nuestras competencias específicas conectadas con los descriptores operativos y atentos a los criterios de evaluación, que son los que nos hacen unir con esos descriptores operativos, medir y que formen parte del llamado proceso de enseñanza y aprendizaje. Si antes empezábamos explicando las programaciones desde los conocimientos, lo hemos dejado en este caso para el último, porque ahora ya, una vez que tenemos la estructura, una vez que sabemos lo que tenemos, lo que queremos, cómo lo tenemos que hacer, para qué lo hacemos, vamos a hacerlo desde nuestros propios saberes básicos y cada área va a tener, por tanto, también sus saberes básicos. Voy a trabajar el conocimiento, voy a evaluar el uso de las lenguas, voy a evaluar la competencia artística, voy a evaluar la competencia social utilizando esas competencias específicas que están conectadas con los criterios de evaluación, pero no con algo que se me vaya a ocurrir a mí por lo listo que soy y lo que me he formado, no, con los saberes básicos de nuestra área, de cada una de las áreas. Caso de religión, nuestro currículo de religión, que viene establecido como todos los currículos, con los conocimientos, destrezas y actitudes. Eso que apareció en la LOGSE que hablábamos antes en la historia de las leyes no se ha abandonado porque es un sistema, el conocimiento no es solo mero conocimiento, ha de ir acompañado de las destrezas, de las actitudes. De estos saberes básicos salen de los criterios de evaluación, que también van a ir asociados. Y bueno, el currículo de religión, sabéis que viene establecido, eso es consultar y ver los 3 bloques básicos de contenido. Con lo cual, digamos que tendríamos aquí ya el mapa final, ¿no? En el que decimos, ya sabemos entonces, cuando al principio, recordáis, nos hemos planteado solo ahora sería cuando lo de las cosas de esto, porque esta es la final, entonces dices, plus, ahora salen las cintas esas, ¿no? ¿Qué hacen? Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, para que nos quede ahora, porque esto hay que preguntar y matizar cosas. Bueno, entonces decía, teníamos claro lo que el alumno tenía que llegar a ser, lo que el producto final, cuando nosotros evaluamos, lo hacemos para dar respuesta a lo que nos pide la legislación, que es que el perfil de salida del alumno logre, repito, que ya he dicho varias veces, logre desarrollar unas competencias y logre alcanzar unos objetivos. Y tengo que trabajar desde cada una de las áreas con todos los elementos que el área y el currículo me ofrece
para que vaya construyendo de manera que al final contribuya a que el alumno consiga ese perfil de salida con los elementos que ahí, como veis, solamente he puesto son los elementos, vamos a decir, oficiales. Faltarían esos descriptores que podríamos elaborar a partir de los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? ¿Cómo evaluaría entonces las competencias? Ya decimos, las competencias como las capacidades no son directamente evaluables. Si yo me pongo a evaluar una competencia, ¿cómo lo hago? No, tengo que utilizar todo este proceso. No puedo hacer una evaluación, no puedo convertir la competencia al final en una calificación de la competencia sin más, que es a lo mejor, fijaos, yo creo que cuando antes decíamos que en el 2006 sale la LOE, que no se llegó a implantar, yo creo que en parte es porque no conocíamos, no veíamos el camino. Nos decían que había que trabajar competencias, pero pues no sabíamos muy bien qué estructura seguir para aportar y para contribuir a que el alumnado desarrollara esas competencias. Ahí también íbamos un poco todos como pollo sin cabeza, diciendo, ¿y ahora cómo hago yo para que el alumno, vale, que tiene que saber leer, tiene que saber interpretar textos, tiene que saber hablar, escuchar, ¿no? Ya sé, tiene que hacer todo esto, pero ¿yo cómo lo hago? Porque yo estoy dando religión y al final, y yo estoy dando matemáticas. Y entonces ahora lo que sí se establece, a mí me parece, en el planteamiento de esta nueva ley, es que a la hora de evaluar competencialmente y hacer un planteamiento competencial del currículo, tenemos el camino para poder plantear una enseñanza competencial, por tanto, poder hacer una evaluación competencial que termine, eso sí, iba a señalar pensando que tenía la otra, en el perfil de salida, ¿no? Hay que elegir, por tanto, y aquí es donde quedamos, que esto no lo digo yo, lo dicen estos grandes sabios, hay que elegir las situaciones de aprendizaje. Habéis hecho ya de situaciones de aprendizaje, claro, ahí os explicáis entonces cómo viene, entonces, cómo podemos decir, ¿y cómo hacemos? Pues vamos a construir una buena situación de aprendizaje. En la situación de aprendizaje sí que podemos encontrar todo este recorrido que estamos marcando aquí, en el que partimos de las competencias específicas, en el que vemos cuáles son los criterios de evaluación que van vinculados a esas competencias específicas, así como los descriptores operativos a los que estamos mirando. Por lo tanto, eso nos ayuda a plantear una serie de actividades, a crear una serie de instrumentos y herramientas de evaluación que posibiliten precisamente evaluar y que esa evaluación no sea solo un producto final, sino que la planteemos en un plano competencial como, decíamos, un acompañamiento del aprendizaje. El ejemplo de la rúbrica que hemos dicho. Una rúbrica es un método, es un instrumento fantástico para evaluar. ¿Por qué? Porque a todos seguro que nos ha pasado más de una vez, y cuando éramos estudiantes, todos universitarios, sesudos, que éramos ahí, estábamos, y nos pasó alguna vez que decías, es que no sé lo que me pide este profesor. A mí eso me ha pasado sobre todo en la universidad, pero también en la enseñanza básica. Y es que no sabía lo que... Y me ha llegado a ocurrir de hacer, creía yo, un buen examen y de repente ir a una calificación y decir, ah, sí, esto. Y alguna vez también al revés, ¿eh? O sea, decir que he hecho un examen diciendo, uff, ya le hemos liado. Y resulta que vas a por la calificación, alguna vez, pocas, esas menos. Y tenías un buen resultado y decías, pero bueno, ¿realmente qué me están pidiendo? Claro, si realmente queremos que la evaluación sea un proceso que acompaña al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué no le decimos al alumno, oye, mira, yo te voy a medir, por ejemplo, que no cometas más de 5 faltas de ortografía? Y si cometes más te voy a decir que cuando cites la Biblia lo hagas correctamente. Te voy a decir que cuando leas un texto tienes que hablar primero de cuál es la idea principal. Lo que yo persiga con esa actividad. ¿Por qué no se lo decimos antes? Eso sí que sería una verdadera evaluación que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Estáis ahora inmersos en lo de la capacitación digital, la competencia digital del profesorado? Yo no sé cómo lo estaréis haciendo aquí en Madrid, por ejemplo, pues de todos los cursos, lo primero que nos dan es la rúbrica. Cuando tienes que hacer esta actividad, toma la rúbrica. Claro, da gusto, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, ya ellos me están marcando. Y si utilizas un programa, tiene que ser este o este. Y si vas a hacer una presentación, tienes que poner al menos 2 elementos multimedia.
Claro, porque yo a lo mejor voy a hacer un PowerPoint y digo, pues yo no voy a hacer elementos multimedia porque me han dicho que haga un PowerPoint, ¿no? Entonces yo ya le tengo hecho, ya, pero es que me están diciendo, tienes que poner, en este caso, 2 elementos multimedia. Y además no puedes exceder de 10 diapositivas. Y además no puedes poner más de 2 hablando de la introducción. Claro, pues entonces yo al final sé lo que tengo que hacer. Me están dirigiendo el aprendizaje. Ahí sí, y la evaluación, dices al final, claro, es que aprueban todos. Pues claro, pues entonces pues es lo que tenemos que hacer, que aprueben todos. Quiero decir, ¿no? Que a veces también eso lo utilizamos como diciendo, claro, es que si es como decirle las preguntas del examen. No exactamente, porque es que, dicho sea de paso, los exámenes, a lo mejor al uso, el examen de reproducir conocimientos a lo mejor tiene que empezar a desaparecer. Porque, claro, no estoy pasando en un examen de solo reproducción de conocimientos, no estoy pasando mucho conocimiento a la acción. Tendré que plantear pruebas de evaluación que no sean exactamente o solamente exámenes. Que es verdad que pueden hacer algunas pruebas objetivas, si la memoria hay que seguirla trabajando, ¿eh? O sea, que está bien, ¿eh? Que no digo yo que no, pero que a lo mejor también el modo en el que podemos acompañar en la evaluación, en un planteamiento de evaluación competencial, pues ese examen de solo reproducir conocimientos empieza a no tener tanto sentido, porque la reproducción de conocimientos para llegar al perfil de salida quizá no sea lo que más sentido tiene después del planteamiento que le vamos dando al asunto. Quizá sea más lo que decimos, un acompañamiento, que ese acompañamiento incluye la evaluación. Por lo tanto, una rúbrica, miel sobre hojuelas. Es decir, ahí lo tengo. Yo le estoy diciendo al alumnado qué le voy a pedir y cómo se lo voy a pedir. Y le digo, y además tienes que aplicar este texto a una situación social que estés viendo en el barrio donde vives, en el pueblo donde vives, en el mundo en el que vives, que ya habremos trabajado algunas de esas situaciones. Pues ahora quiero que mi rúbrica dice que este texto bíblico me lo tienes que relacionar con alguna de las situaciones que hemos estado viendo en clase. No solamente el texto y saberte el texto y citarlo bien, que también, y lo puedo poner en la rúbrica, tienes que saber citar bien los textos. Tienes que saberte bien los 4 evangelistas y convencerles de que Santiago no es un evangelista. ¿Nos pasa eso? Nos meten a Santiago. A mí siempre me metían a Santiago, no sé por qué. Los alumnos, que le veían muy importante, se ve. Pero bueno, quiero decir que tienen que aplicar exactamente. Tienes que saber que hay 4 evangelistas y saber por qué se hicieron los evangelios. No solo, vale, yo sé que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y eso dónde me lleva. A lo mejor tienes que saber por qué añadir un poquito más lo que decíamos, o cómo se les representa, eso todavía a lo mejor en niños, ¿no? Pues su morfología y tal, pues a lo mejor ya, porque van a ir a una iglesia y van a ver, ¿no? Cómo se les representa a los evangelios. Quiero decir, ese paso de conocimiento a la acción constantemente. Y yo les puedo prevenir y decir, esto es lo que te voy a pedir, no te agobies, no pasa nada. Y eso a las familias les encanta, también os he de decir. A las familias habría otra cuestión que plantearse, que es cómo dar la información de la evaluación también, ¿no? Porque al final dar esa nota dice poco. En algunos centros estamos haciendo las experiencias de dar un boletín de evaluación. Claro, eso habría que hacer esto para todo el centro. He hecho algo. Para todo el centro, pero que sean boletines de evaluación no solo cuantitativos, sino también cualitativos, en los que se informe no solamente de lo que el niño no sabe hacer, sino todo lo contrario, de lo que el niño sabe hacer. El niño sabe hacer y hay cosas que todavía tiene que mejorar, ¿no? Pero yo creo que ese cambio lo necesitamos en el sistema educativo y por eso me sigo declarando creyente de las competencias, de un sistema competencial y ahora también de una evaluación competencial que ayude a que el alumno alcance, digamos, ese perfil de salida sin plantear la evaluación, pues eso, como una carrera de obstáculos. Como que venga, a ver quién aguanta más. No, que todos aguanten y a lo mejor que no haya obstáculos, que haya más camino, más ancho, con menos baches, con mejor asfaltado, ¿no? Y terminábamos en esto, en las situaciones de aprendizaje. Hasta aquí sería esta parte un poco de presentación de el por qué una evaluación competencial, por qué plantear ahora mismo una evaluación competencial. Como conclusión, pues es un poco la oportunidad, es una oportunidad, ¿no? Yo creo, en los dos planos que decíamos antes, a nivel legislativo, porque lo tenemos que hacer sí o sí, entonces ahí le tenemos, pero a nivel práctico, porque es una oportunidad. Es una oportunidad, yo creo, de que el alumnado conecte mejor con las áreas, en concreto, ahora que estamos, pues con el área de religión, por supuesto. Creo que la presentación que hace el currículo del área de religión
Y visto desde esta perspectiva es para decir, pues mira, qué buena oportunidad tenemos de poder hacer una presentación un poco en este sentido, ¿no? Por mi parte hasta aquí, que son justo las 7:30, y ahora es la idea es que podáis preguntar, que aclaremos, que eh, lo que queráis. Claro, de hecho, fijaos, cuando planteamos las situaciones de aprendizaje, lo primero que decimos es que hay que partir de un interés del alumnado, ¿no? Porque si no, también lo tenemos perdido. Claro, una, si ese es un poco, ese es un poco nuestro reto también. Esto que decimos que hay que plantear retos a los niños y a nosotros tenemos ese gran reto, muy bien. Porque es verdad que, claro, eso, yo llego a dar un curso, yo aquí, si queréis, hasta 8 horas creo que puedo hablar sin... y sigo, pero a lo mejor llega un momento que dice ya, y todo está bien dicho, lo que digas, pero no, ya no es lo que esperamos, ni lo que necesitamos, ni ya pues con los niños es exactamente igual, claro, es lo que nos pasa a nosotros, lo que les pasa a los niños. Si nosotros tenemos unos temas y sabemos excelentemente bien explicar una serie de temas, pero si no conectamos con su realidad, con sus puntos de interés, no tenemos nada que hacer. Ahora bien, sí que es verdad que tampoco podemos, pienso, no sé, como reflexión, que tampoco puede ser nuestro leitmotiv, es decir, venga, solo hacer una clase solo a base de puntos de interés, tenemos que estar muy finos, ¿verdad? Para después poderlo llevar al terreno que nos ocupa, al interés que también nosotros tenemos en que conozcan nuestro área, nuestros saberes, etcétera. Pero es un poco jugar con eso, ciertamente. O sea, una situación de aprendizaje, si no parte de una situación, un contexto que al alumno le llame la atención, tú, por ejemplo, pues, claro, tenemos que estar todos y todas atentos a esos centros de interés. Pues, ¿verdad que la romería de un pueblo, trabajáis en pueblos, en ciudad, la romería de un pueblo no deja de ser importante para un niño? Es importantísima. Pues a lo mejor tengo que echar mano de esta cuestión y decir, venga, yo me agarro, voy a montar una situación de aprendizaje, o a lo mejor un niño que no vive en la ciudad de Valencia o no vive cerca de la playa y le gusta la playa, pues a lo mejor tengo que tirar, mira, esto le interesa, venga, vamos a empezar a trabajar a lo mejor eso, sin duda ninguna. ¿Perdón? Claro, pero las unidades de aprendizaje, claro, tú la unidad de aprendizaje la construyes tú. Y en la, o sea, ya. La situación, claro. Mm. Sí, pero fíjate, hombre, hay que... hay- sí. Sí, de sus centros de interés, claro. Date cuenta también las situaciones de aprendizaje, yo entiendo que han de estar vivas, que no es algo que tú haces, una situación de aprendizaje que haces para siempre, para los restos. Deben de ser algo vivo, ¿no? Que vaya según necesidades, según centros de interés. Seguramente que si estamos aquí dentro de 10 años, los centros de interés cambian totalmente. Pero fíjate, por ejemplo, elecciones que va a haber ahora, no hay todos los años, gracias a Dios, no hay todos los años. Pero fíjate tú qué buen tema para hacer una situación de aprendizaje para el profesor de matemáticas, profesora de para el área de matemáticas. Qué buena situación, y va a ser para este año y para el que viene también al principio un poco. Pero bueno, quiero decir que
a eso me refiero con lo de los centros de, pues viene una romería, pues viene una fiesta, pues viene unas navidades, pues ha sucedido, por ejemplo, pues habéis visto ahora el programa que está en Disney del Papa Francisco. Pues está teniendo un impacto en la juventud de locura. Pues claro, eso no va a tener el mismo impacto ya el año que viene, seguramente, pero a lo mejor este año ahí donde tenemos que tener esa cintura, vamos a decir, y ese margen un poco de maniobra para estar atento a lo que el alumnado, que es verdad que tú puedes tener un remanente de situaciones de aprendizaje que te van a servir para varios años, sí, pero que hay que tener esa cintura para hacer otras situaciones de aprendizaje en las que podamos trabajar con situaciones y ahí yo creo que el ejercicio que la primera vez nos va a costar mucho, que la segunda un poco menos, que la tercera mucho menos y sucesivamente es efectivamente elaborar una situación de aprendizaje que la encuadremos en nuestro currículo. Y tendremos que echar mano de todo por dejarla... bueno, esto lo lleváis que son así unas... quiero poner la final, porque esta es la que nos sirve un poco y que esa situación de aprendizaje al final sepa qué recorrido tengo que seguir, qué competencias específicas voy a trabajar, qué criterios, etcétera. Es una manera de trabajar que yo creo que conecta, vamos, las experiencias, es que estamos teniendo experiencias, pues claro, muy esporádicas, porque no estamos todavía, vamos, si alguien dice, es que en mi colegio ya somos competenciales, digo, joder, pues os admiro y os doy el premio, porque esto va a ser de verdad, hay que llevarlo como, vamos a ir despacio, vamos a ir marcando los tiempos, lo necesitamos todos personalmente, los claustros, los departamentos, como colectivo, necesitamos ir poco a poco y ir asentando, hacer una pequeña experiencia, un pinito, venga, pues esto, ya voy entrando, pero eso, yo creo que habría, ¿cómo me imagino el futuro? Pues eso, podremos tener, digamos, pues hay un buen repositorio de ciertas situaciones de aprendizaje que sabemos que funcionan y tendremos que estar abiertos a crear nuevas situaciones de aprendizaje que trabajen pues con lo que va surgiendo a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel de grupo también, ¿no? Conflictos de grupo. Yo en el colegio en el que yo estoy este año, pues hay un curso en concreto, pues que es el curso de los conflictos y es que pues por lo que se ha generado esa dinámica, pues mira que esto ahora no está rodado, pero qué buen momento sería para incluso plantear ahí una situación de aprendizaje interdisciplinar en la que podamos trabajar desde diversas áreas, pues es un centro de interés grande, porque es que no hay manera, hay un atasco, entonces digamos que ese sería un poco el camino. La parte más de repositorio, la parte más de situación, estar atento a lo que, atentas a lo que vaya surgiendo, ¿no? Mm, mm, sí, es verdad que sí. Mm. Sí, ya digo, la clave está en que en la situación de aprendizaje tienes que incluir lo que tienes que dar. Por otro lado, o sea, que no es simplemente que me separo, me salgo del, o sea, una situación no es me salgo del currículo y ahora vuelvo, sino la situación de aprendizaje es lo que tú estás dando, enfocándolo un poco, pues desde esa perspectiva, interés del alumno, reto final, producto final, que es lo que va a salir. Es verdad, a ver cómo queda, digo, en un futuro ideal también de la vida, pues claro, por ejemplo, en otras comunidades pues dijeron, venga, en el primer trimestre hacéis una y luego hacéis tal. Pues a lo mejor va a haber que programar algunas cosas no tanto por curso, sino como por trimestre, no sé en qué quedará, pero efectivamente el planteamiento que dices, pues es verdad, ahí hay que tener un cierto, si decimos que tenemos que partir de los centros de interés del alumno, es que dentro de 2 años, al ritmo que va la cosa, al ritmo que va, dentro de 2 años los centros de interés pueden ser muy distintos de los que hay ahora. Porque recordáis que había, ¿cómo se llama? Había una red social que se llamaba Twenty, ¿no? O sea, que fue de Twenty.
Y cuando era Twenty, era todo el mundo de Twenty. Era una, como no ibas a ser de Twenty. ¿Y ahora qué fue de Twenty? ¿Y qué va a ser? Bueno, que os voy a contar. Si vais viendo cómo vamos, ¿no? Entonces, pues habrá que hacer una de chat GPT. Ya. Claro, pero es que eso yo lo conozco desde hace 15 días, como quien dice, que yo cuando empecé este curso no conocía ChatGPT. Así te ves, cogiendo el ejemplo que dice. Yo en septiembre no tenía ni idea. Se hablaba de esta inteligencia artificial y todo este rollo, pero yo no sabía lo que era. Y ahora estoy dado de alta y le hago preguntas y lo uso a mi interés, lo uso, ¿eh? Pero a mi interés. Y hay gente que hace ahí cosas. Tengo un amigo programador que me dice, ahora algunos códigos de programación directamente ya no los trabajo. Se lo pregunto y me lo... En eso, por lo visto, es un... Como dice, es una máquina, vamos. O sea, que te hace pues eso, ¿qué vamos a decir efectivamente de, imaginaos hacer ahora una programación que nos iba para los próximos 10 años? Eso es imposible ahora mismo, eso es imposible. Entonces hay que tener esa cintura. Pero eso sí, no hay que olvidarse de que cuando hago la situación de aprendizaje estoy trabajando el currículo, el área, las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos para llegar al perfil de salida. Y el método y el modelo de evaluación es el mismo. Esa sí sería la conclusión. ¿Alguna cosita más? Sí, por ahí. Allí no te oigo, pero me acerco y así luego lo traduzco. Sí. Ya, 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 ya. Tremendo. Eh. Sí, bueno, yo creo que estas personas, te entiendo, estas personas de lo que están en contra es del mal uso de la inteligencia artificial, como todo en esta vida. O sea, que el mal uso de las cosas te refiere, me imagino, a este de Google, ¿no? Que ha dimitido, que era uno de los que participó en esto y ahora entonces para poder decir cosas se ha ido de la empresa y tal. Como todo, mirad, cuando hablamos de educación, yo creo que, por ejemplo, a nivel tecnológico, siempre decíamos aquello de los inmigrantes, ¿no? Digitales y los nativos digitales. Entonces, hubo un momento en el que el profesorado poníamos ahí al alumnado como que eran los grandes sabios de las tecnologías y claro, y nosotros éramos inmigrantes, ellos son nativos, nacieron ya conociéndolo. Y yo siempre, mi teoría ha sido decir, los alumnos, esa época, ahora ya cambio de opinión, pero durante unos años decía, los alumnos, estos que decir nativos digitales, no tienen ni idea. Ni idea. Y no tenían ni idea. Utilizábamos unas aulas en el instituto que tú desde tu ordenador podías ver lo que cada pantalla de los alumnos. Entonces salía una pantalla con una luz roja que estaba allí y tal. Tú pulsarías ahí, yo en la vida, porque yo ya veo virus. Los alumnos en el momento que les salía algo llamativo, ¡pum!, pinchaban. Y efectivamente muchas veces eran virus, claro. Eran malos usuarios, no les enseñamos, porque éramos inmigrantes digitales, seguro, pero que ellos por ser nativos supieran más, os digo que no vamos, lo sabéis, que era verdad, que son valientes. Valientes sí, la valentía juvenil, pues estaba bien, porque ellos rápidamente te toquetean. ¿Tenéis hijos adolescentes? ¿Cuántas veces tenéis que llevar sus ordenadores a que los formaten? ¿Cuántas veces llevas el tuyo? Yo que soy un inmigrante digital como de libro, porque claro, yo empecé a utilizar esto cuando ya era profe, los ordenadores realmente. Bueno, ya al final de la carrera por ahí andábamos tonteando. Pero eh, yo le llevaba alguna vez, claro, alguna vez. Ya hace bastante también te voy a decir que no le llevo, porque tienes la educación en el buen uso, que es lo que tenemos que hacer. Y con esto que hablabas de la inteligencia artificial es exactamente igual. Si eso puede tener un buen uso, claro, mira, decimos, el alumnado que no lleve el móvil, pues cuidado, porque es que el móvil también puedes hacer una serie de actividades estupendas, trabajar, porque esto conecta con la sociedad y les tenemos que enseñar a utilizar el móvil. No, prohibido el móvil, fuera el móvil. Y luego salen y no tienen móvil. Sí, tienen móvil. Entonces, enseñémosles, porque si no les enseñamos, ahí sí que volvemos a lo de la sociedad por un lado y en la escuela por otro. Y eso nos va mal, y lo sabemos que nos va mal. No podemos ir cada uno por un lado.
Entonces, no digo que en una clase de primero de primaria vayan con su móvil. No, no, no. Bueno, ya a partir de la primera comunión, sabéis que todo es el regalo estrella. Sí, eso sigue siendo el regalo estrella. Antes era el crucifijo, la pulserita o tal. No, pues ahora es el móvil. Bueno, un poco por ir mediando, pues que el buen uso de las cosas al final siempre es lo que tiene que primar. Entonces, si no somos nosotros quienes un alumno tiene interés en utilizar un móvil ahora mismo, mucho, ¿vale? Ya tenemos un centro de interés, pues a lo mejor vamos a enseñarles a buscar información más dirigida sobre una actividad que queremos hacer para que cuando visiten, el ejemplo que ponía antes, que cuando visites o bien la Catedral de Valencia o la iglesia de tu pueblo, sepas, por ejemplo, interpretar cosas que vas a ver. O antes, cuando teníamos que hacer un trabajo, hace años, o como alumno ni te cuento, y querías hacer fotos, eso era imposible, tenías que recortar de revistas o cosas así. Ahora tenemos la posibilidad de que un alumno te haga una guía turística de la iglesia de su pueblo, con unas fotos de calidad de fotógrafo. Estos móviles hacen fotos y graban vídeos de calidad de vídeo, que hacen películas ya con móviles de estos. Entonces, démosle la vuelta también un poco a eso y decir, pues mira, a lo mejor les interesa, son alumnos de último curso en primaria, quiero decir, que están en sexto, que ya tienen acceso acompañados de sus familias, pues a lo mejor la madre está encantada de acompañar a su hijo a la iglesia para que vayamos tomando unas instantes. Pues fíjate las vueltas que le podemos dar para el buen uso, ¿no? Y luego a lo mejor, pues incluso como actividad final, ¿qué te dice la inteligencia artificial sobre la iglesia de tu pueblo? Y me lo traes tal cual. Pues bueno, pues ya sabe que también, además de decirle a la inteligencia artificial cómo se destruye el mundo, que es lo que todo el mundo pregunta, por lo visto, pues además se le puede preguntar qué cosas tiene la iglesia de mi pueblo, que se llama así, y te lo dice también. Por darle la vuelta a la tortilla. Claro, y que coge fuentes. Claro, que trabaja con fuentes en directo, parece ser yo, claro, soy en eso muy inmigrante también, pero efectivamente, entonces por eso código de programación, cosas de estas las hace lo que mejor, ¿no? Pero también te elabora discursos y bueno, sí, es muy fascinante para darle un buen uso. Sí. Sí, pero Siri se mosquea a veces. A mí no me llevo bien con Siri, ¿eh? No, tenemos nuestros más y nuestros menos. Pero la inteligencia artificial sí, es un texto que te sale y tal. Sí, sí. Más cosas sobre... sí, 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 o más. Es que yo no soy de ordenadores, hago lo que puedo, porque yo soy de dedo, yo soy de dedo. Es decir, este año llevo no sé cuántas confirmaciones, porque aquí en Valencia los vicarios episcopales somos los que Hacéis. confirmamos con el obispo y todo eso. Bueno, entonces ahora me voy a ir, que tengo las confirmaciones, y no quería irme sin deciros que yo estoy contento. Estoy contento por la participación vuestra. Lamento los que no están, cada cual sabe por qué. Y me alegra veros, de verdad. ¿Eh? Por tanto, disfrutad todo lo que habéis recibido estos días. Y, José Luis, daros las gracias. Lo he dicho a No los sé. demás, también te lo digo a ti. Además, es que tienes una cierta capacidad de hacer que a la gente te escuchemos. No les queda otra, Yo, ¿eh? Ya que están ahí. yo cuando estaba ya sentado, muchas de las cosas que decías, yo no sabía por dónde iba. Creo que al final eso lo he entendido un poquito. ¿Eh? Bien, bien. Si hacemos otros cursos, yo creo que al final algo conseguiré. Ah, y una última cosa de lo que estabais hablando. Mirad, yo llevo esta cosita encima. ¿Sabéis esto para qué sirve también? ¿Eh? ¿Sabéis para qué sirve también? Para hablar por Y para teléfono. es un teléfono, sí. Es que lo primero que yo tuve era un teléfono y después les han ido poniendo otras cosas que no sé qué hacen ahí dentro, pero se las han dejado. Sí, sí, es cierto. Muchas A gracias, de vosotros. verdad, por la compañía vuestra, por todo lo que nos habéis ofrecido
y que además ha sido pues con una disposición muy bonita. Muy bien. Gracias a vosotros, Gracias. desde luego. ¿Eh? Seguiremos haciendo cositas. Muy bien, fenomenal. Bueno, Nos- voy a confirmar a chiquitos y chiquitas. Ya os lo contaré otro día. Os lo contaré. Venga. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. A ti también. Muy bien, ¿alguna cosita? Sí, por aquí, perdona, que si la habías levantado antes. Ujú. Ya. Claro. Vale. Buena pregunta también, porque esto sí que tiene que ver mucho con las comunidades autónomas. Del planteamiento que os hagan, os acaben haciendo en la comunidad autónoma. ¿Por qué? A modo de ejemplo, hay comunidades autónomas en las que hay que hacer una situación de aprendizaje en cada unidad didáctica. Sí, unidades de programación didáctica la llaman, pero son tal cual, ¿no? Hay comunidades que identifican en realidad que trabajes y programes por situaciones de aprendizaje. Como que desaparezcan las... Claro, claro. Este es el... Vale. Un poco el libro de SEM está construido con esa idea, que sea abierto, digamos, para que tú puedas trabajar los distintos aspectos, la realidad social, más la Biblia, más la realidad eclesial, los cristianos hacemos, y entonces tú puedes trabajar una, dos, tres o cuatro de las cosas que te propone y un poco llevarla al terreno que en ese momento precisas en eso, que a mí siempre me dice tú, o sea, el libro está construido para que tú puedas identificar lo que era la conocida comunidad, transformable, digamos, en una situación de aprendizaje. Que esa yo creo que es la que más en realidad se identifica con lo que me contáis que va a ser aquí, ¿no? Ahí ya digo, por ejemplo, en Madrid, pues es como que ha quedado dentro, es una parte de la unidad que llaman de programación. Unidad de programación y una partecita es, pero es que eso no es realista. No es realista porque no puedes hacer la programación de una unidad didáctica y luego en cada unidad, para mí, si yo fuera el que legislara, tal y como entiendo las unidades de programación didáctica, perdón, las situaciones de aprendizaje, la situación de aprendizaje lo ideal sería que como que una vez al trimestre yo terminara haciendo un extra de aquello que he ido desarrollando con mis competencias específicas, con mis criterios de evaluación, progresando en mis saberes básicos para mirar hacia el alumno y ahí es donde descubro lo que al alumno le interesa y ahí es donde me voy a fijar y digo, anda, mira, todos vemos cuando estamos en clase con este tema les ha encantado, han salido cosas sobre las que les gustaría seguir trabajando y ahí podría hacer la unidad didáctica, perdón, la situación de aprendizaje. Un poco de final. Ahora bien, si lo vamos a hacer como un poco está planteado, ya digo, los libros de la editorial, ahí tenemos que estar como más atentos en el sentido, aquí lo que se ha hecho es, te hago varias propuestas de cómo trabajar cada unidad y tú ya vas eligiendo la que crees que más se adecua a tu alumnado. Claro, entonces también ese sistema en realidad no para de trabajar con una dinámica de situaciones de aprendizaje, que está bien, pero hay que explicar muy bien. Yo a veces que presento el proyecto de la editorial, eso lo dejamos muy claro, pero que no tienes que hacerlo todo, porque entonces otra vez volvemos a la reunión de irte diciendo imposible, yo esto no lo puedo hacer. No, ahí te damos todas las posibilidades, ¿verdad? Para que tú puedas elegir qué es lo que va a conectar con los centros de interés del alumnado. Han graduado los descriptores. Claro, es que el planteamiento va por ciclos. Lo que sí que se ha hecho es distribuirlo ya también, temporalizarlo. Pero lo que digo que han hecho en Andalucía, la consejería, que no para religión, lo que ha hecho la consejería es graduar los descriptores operativos.
que esos en los demás no los tenemos graduados, nos dicen los del final, pero entonces es una tarea de los coles, que yo en todos los sitios, por ejemplo en el cole en el que trabajo, ya les he dicho, digo, no seamos tontos, vamos a cogerlo de Andalucía, que está muy bien hecho, que lo habrá hecho gente muy sesuda, que ha trabajado y que, oye, claro, es que es un procedimiento, vamos, veo que están bien, entonces ya los tienes por ciclos, entonces ya es una graduación realista. Va en ese sentido, claro, está sin conocerlo antes, cuando se hizo no se conocía lo de Andalucía, pero va en ese sentido también, claro, se va graduando por ciclos, efectivamente, que es como marca la ley. De hecho, daos cuenta que el propio currículo de religión está por ciclos. ¿Eh? Entonces, sí, que tiene mucha lógica, ¿eh? Por cierto, porque evolutivamente no puedes esperar que todos los alumnos de este país a los 10 años todos estén. Entonces aquí tenemos un margen de ciclos que a mí me gusta. Cuando se pasó a lo de los bloques me desconcertó un poco y creo que ha ido peor. Y a mí mi opinión personal es que mejor por ciclos, sí. Y, claro, por curso. Los ciclos son dos cursos, efectivamente. Bueno, sí. Ya. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, fíjate el tema de la repetición, pues ya no se planta la repetición en primero, cosa que también guarda una lógica yo creo bastante buena. El tema de las adaptaciones curriculares, también las adaptaciones no son tales adaptaciones si no pasas de ciclo, y eso evolutivamente para el alumno yo creo que le ayuda en el proceso también. Había otra cosa, una última pregunta por decir que, venga, y terminamos, perfectos. Sí, 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 que se puede trabajar desde las... No, está hecho, ya digo, cuando hemos hecho... Vale, nada, no, perfecto, la pregunta. Por aclararlo, porque... Claro, claro, claro. Fijaos, se hacen libros para colegios concertados y colegios públicos y comunidades que tienen una hora, comunidades que tienen 2 horas. Entonces tienes que hacer una infraestructura, digamos, que cubra a todo el mundo. Desde el que tiene muchas horas y mucho interés al que no tiene horas, mucho interés, todos vamos a partir, ¿no? Pero a lo mejor, entonces, eso ya te digo, yo cuando he hecho alguna programación, hasta que no cubres todo, no puedes parar. O sea, tienes que dejar todo visto en cada parte. ¿Qué haces las cuatro? Estarás trabajando ese aspecto desde distintos puntos de vista. Pero tú dices, mira, voy a hacer, porque tengo un curso, lo voy a hacer todo bíblico. Y tú puedes hacer un curso bíblico absolutamente con nuestras situaciones de aprendizaje porque te gusta, porque le gusta a los niños. Por poner un ejemplo, ¿no? Todo desde los cristianos, todo desde situaciones de la vida, todo desde retos que proponemos. Tienes lo mejor. Es ir si no hay tiempo para hacerlo todo, que normalmente no suele hacerlo, pues ir viendo también el impacto que tiene en el alumnado una u otra forma de trabajar e irlo haciendo desde ahí, ¿no? Pero sí, sí, toca todo. Eso ya te, uf, si no sería imposible. La última. Sí. Ah, se reciclan. No, no, pero no van a ir ni los de religión, ni los de matemática, ni los de nada, porque claro, están hechos a base de estándares de aprendizaje. Este año es verdad que en muchas comunidades no han dejado tocar todavía libros y se ha estado trabajando en algunas, en los impares con libros del curso pasado, porque es mucho dinero, evidentemente, sí, también, oye, en la vida vale, porque otra de las cosas que hemos hecho es, estuvimos readaptando programaciones de libros antiguos, adaptándolas a programaciones Lomloe. Eso es hacer el pino puente, pero vamos, pero al final encontramos ahí la manera de hacerlo. Porque la programación tenía que ser Lomloe, pero el libro tenía que ser el antiguo. Entonces, reordenando actividad, o sea, construir un poco con lo que tenías esas nuevas situaciones de aprendizaje, ¿no? Pero efectivamente el libro tiene que cambiar, porque el planteamiento es otro. La penúltima, voy a decir, como decimos, pues, claro,
al año que viene vamos a ir aclarando un poquito más esto, porque ya se habrá implantado en todos los cursos. Entonces, por fin ya tendremos, es que este año está siendo de verdad, ¿eh? Porque claro, los criterios de evaluación para unos son de una manera, para otros son de otro, de repetir. O sea, está siendo es normal, es la implantación de una nueva ley, tiene sus procesos y tiene sus plazos. Se implantará el año que viene y eso no va a querer decir lo que decía al principio y no va a querer decir que ya el año que viene todo feten, verás todo situado. No, necesitamos tiempo. Esto es así, no es de hoy para mañana. En casi nada, nada es de hoy para mañana y en educación menos. Y a ver qué pasa. Bueno, sí, yo fíjate, en eso que dices, la compañera, ya con esto terminamos, si os parece, porque claro, la gente tiene sus cosas familiares y su vida. En lo de usar o no usar libro, yo empecé no usando libro y yo también te cuento mi experiencia, y es que ahora cuando veo hacer libros de texto, la cantidad de gente que hace un libro, cómo se hace un libro de texto, todo, digo, claro, es que yo solo no soy capaz de hacer, construir toda esa infraestructura, digamos, ¿no? De generar, por ejemplo, que en una situación de aprendizaje tenga cuatro posibles itinerarios y que cojas uno, dos, tres o cuatro, estés trabajando todo tu currículo. Dices, ostras, y en cada situación puedes elegir un itinerario. Uf, es que claro, eso está pensado por mucha gente. Hemos dicho la penúltima, la última. Yo ahora no voy a salir corriendo porque hasta las 9:00 no me sale el tren de vuelta. Entonces digo que ahora mientras recojo, si hay alguna pregunta más para que la gente pueda esto, yo estoy por aquí. ¿Te refieres a esto de hoy? Esto ya la delegación os lo va a responder. Porque... Ah, os dirán el enlace, claro. Eso. Mira, os lo ha... Sí, la presentación. Vale, y yo con estos... Pues yo con esto me despido agradeciéndoos la atención porque como profes que sois, sabéis que da gusto que cuando uno habla le escuchen, ¿verdad? Pues yo lo he logrado esta tarde, así que encantado de la vida. Esto es para vosotros, para vosotros. Gracias.